Mientras Setsuna yacía en el suelo, observó el mundo a su alrededor. Su destrucción parecía inevitable y se preguntó si la humanidad ya había perdido. Vindrake se burló, declarando que todos sus esfuerzos eran en vano. Sin embargo, Setsuna se negó a aceptar que todo había terminado. Con las últimas fuerzas que le quedaban, lanzó un simple puñetazo hacia Vindrake, sorprendiéndose al ver que el ataque realmente había afectado al dios de la muerte, aunque fuera levemente. Se quedó impactado al ver que un golpe cuerpo a cuerpo tan básico había surtido efecto en el dios de la muerte, y que ni siquiera éste había podido desintegrarlo. Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Setsuna comenzaba a fallarle y sabía que no podría continuar. Vindrake se preparó para dar el golpe final, burlándose de él al decir que el tiempo de juego había terminado. Justo en ese momento, el colgante del renacimiento comenzó a brillar. Le recordó el regalo de su director. Este le había dicho una vez que aquel colgante era el emblema del renacer, albergando el espíritu de la torre en su interior. El colgante le daría la oportunidad de deshacer un arrepentimiento del pasado, si alguna vez llegaba a tener uno. Setsuna lo pensó por un momento. Nunca se había arrepentido de nada en su vida, así que no estaba seguro de si alguna vez necesitaría usarlo. Su director, leyendo sus pensamientos, simplemente había sonreído y dicho, como era de esperarse del mejor graduado de la academia, pero recuerda, puede llegar el día en que lo necesites. Setsuna se detuvo, recordando que su único arrepentimiento había sido no tomar el camino del combate cuerpo a cuerpo ese día. Juró que la próxima vez, sin duda derrotaría a Vindrake. De repente, se encontró de nuevo en un aula familiar, donde había estado dormido. Despertó de golpe, sobresaltado por un golpe de Leo. Este le dijo que era su turno. Setsuna se sorprendió al ver a Leo, recordando que había desaparecido antes de que llegara el dios de la muerte. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba de vuelta en la Academia de Magia. Parecía haber viajado 10 años atrás en el tiempo, al día de su amarga derrota, con una oportunidad para cambiarlo todo y vencer al dios de la muerte. Leo volvió a llamarlo, preguntando por qué estaba tan distraído en medio del ritual de elección. Setsuna volvió en sí y caminó hacia el frente de la clase, donde varios profesores, junto al director, lo esperaban. Una chica le susurró a otra que Setsuna estaba allí, y la segunda añadió que tenía aptitudes para múltiples caminos de la magia. El hombre frente a Setsuna abrió un libro que emitía una suave luz. Setsuna recordó que existían distintos caminos de magia, cada uno con su propio conjunto único de hechizos. Una vez que un mago elegía un camino para especializarse, resultaba muy difícil aprender hechizos de otros departamentos. Era como tratar de creer en dos religiones distintas al mismo tiempo. El hombre le pidió que eligiera el camino en el que quería especializarse y le mostró sus habilidades con confianza, asegurando que estaba seguro de que él elegiría ese. Setsuna reflexionó. Normalmente habría elegido el camino de la magia a distancia, que consistía en crear elementos para usar maná y lanzar ataques a los oponentes. Permitía a los magos mantenerse alejados del enemigo, minimizando el riesgo de ser heridos, y era capaz de eliminar a múltiples rivales con hechizos de área. Si elegía magia a distancia, se convertiría en el mago más fuerte, pero eso no sería suficiente contra el dios de la muerte. Cuando Setsuna se alejó de la opción de magia a distancia, todos quedaron impactados. Leo, que estaba cerca, no entendía qué estaba haciendo. Seguramente iba a elegir la magia a distancia. Todos se preguntaban por qué Setsuna había optado por la magia cuerpo a cuerpo, que parecía la opción más inútil. El hombre explicó que la magia cuerpo a cuerpo se centraba en fortalecer el cuerpo físico. Se consideraba anticuada y solo efectiva en combates cercanos. La comparó con alguien atacado por una lluvia de flechas que solo tiene una piedra para defenderse. Le preguntó a Setsuna si realmente quería destruir su futuro. Setsuna sabía que, al elegir la magia cuerpo a cuerpo, estaba renunciando a cualquier esperanza de convertirse en un mago reconocido. Sin embargo, era la única magia que tal vez pudiera ayudarlo a derrotar al dios de la muerte. No podía renunciar a esa esperanza. El salón quedó en silencio mientras todos lo observaban elegir la magia cuerpo a cuerpo. Estaban sorprendidos, pero Setsuna estaba decidido, con este poder, derrotaría al dios de la muerte. Cuando tomó su decisión, se escuchó un suspiro colectivo de asombro, y los estudiantes comenzaron a murmurar. Cyrus, el jefe del departamento de magia a distancia, cerró el libro con un suspiro, comentando que lo había planeado todo para Setsuna, creyendo que elegiría la magia a distancia. De haberlo hecho, Setsuna se habría convertido en el mejor mago, trayendo fama y gloria a Cyrus como su maestro. Setsuna, sin embargo, permaneció impasible ante los comentarios a su alrededor. Sabía que los planes de Cyrus, por muy grandiosos que fueran, no importarían en los próximos 10 años. El mundo solo tenía 10 años antes de la destrucción, y la primera aparición del dios de la muerte sería en 5.
A pesar de poseer todos los recuerdos de su yo del pasado, Setsuna carecía de la experiencia necesaria para el combate cuerpo a cuerpo. No tenía otra opción más que encontrar una forma de dominarlo en los próximos 5 años. Tras completarse el ritual, los estudiantes fueron enviados de regreso a sus respectivos departamentos de magia. Setsuna, sin saber dónde quedaba su aula, se preguntaba a dónde debía ir. Buscó a Leo, pero no lo encontró. Decidió preguntarle a un chico cercano por direcciones, pero el chico, acompañado por una chica, lo ignoró rápidamente diciendo que llegaban tarde. Setsuna observó a los demás, quienes ya estaban en movimiento o simplemente lo ignoraban, murmurando entre sus grupos. Comprendió que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a encontrar su lugar. Un chico cercano comentó que quizás los rumores sobre Setsuna siendo un prodigio eran falsos, y otro dijo que tal vez solo quería llamar la atención, por eso eligió la magia cuerpo a cuerpo. Setsuna reflexionó sobre cómo todos en la academia actuaban tan diferente a como los recordaba, y se dio cuenta de que todo se debía a que había elegido la magia cuerpo a cuerpo. Decidió buscar el mapa, recordando que había uno en el jardín central de la academia. Mientras caminaba hacia allí, escuchó a alguien conjurar una bola de fuego y se dio cuenta rápidamente de que era un combate. Una chica se defendía del ataque, apagando la bola de fuego con facilidad. Luego enfrentó a un chico, exigiéndole que le devolviera el objeto que su madre le había dado. 3 chicos la estaban acosando, y el más grande de ellos sostenía un brazalete. Con arrogancia, dijo que era un artefacto que contenía maná. El segundo chico se burló, diciendo que era un desperdicio dárselo a una plebeya como ella, y que ellos le darían un mejor uso. Setsuna comprendió rápidamente que la chica pertenecía al departamento de magia cuerpo a cuerpo, y que estaba enfrentando a 3 estudiantes del departamento de magia a distancia. El líder de los abusadores alzó la mano con burla y le dijo a la chica que, si quería recuperar el brazalete, tendría que arrebatárselo usando su inútil magia de combate cuerpo a cuerpo. Entonces la atacó de nuevo con múltiples bolas de fuego. La chica respondió activando su impulso físico, una habilidad central de la magia cuerpo a cuerpo, que mejoraba sus capacidades físicas. Aunque un cuerpo mejorado podía ayudarla a evadir ataques, sería inútil si el oponente se mantenía fuera de su alcance. Sin inmutarse, convocó el poder que su madre había acumulado durante años para obtenerle el brazalete. Les preguntó si de verdad esperaban que simplemente entregara un objeto tan valioso sin pelear. Formó una hoja de maná, y Setsuna reconoció de inmediato lo que era. Sin embargo, dudaba que fuera suficiente para enfrentarse a los 3. El chico del departamento de magia a distancia se burló de ella, diciendo que temblaba de miedo y preguntándose si siquiera podría alcanzarlo con esa hoja tan corta. La atacó de nuevo con una bola de fuego, obligándola a retroceder. Se burló diciendo que era justo como había predicho, ni siquiera podría tocarlos. Luego, con una sonrisa cruel, lanzó otra bola de fuego preguntando si eso no era una analogía perfecta para toda su vida. Cuando la bola de fuego estaba por alcanzarla, Setsuna se lanzó hacia adelante y la sacó del peligro. Le preguntó si sabía dónde estaba el salón de magia cuerpo a cuerpo y si podía mostrarle el camino. Uno de los chicos se dio cuenta de que era Setsuna quien había intervenido, y supuso que él también había elegido magia cuerpo a cuerpo. El líder sonrió con malicia, diciendo que eran buenas noticias, ya que ahora podría aplastar a Setsuna a su antojo. Setsuna se mantuvo firme, declarando con calma que sabía que la magia cuerpo a cuerpo era considerada débil, pero como la había elegido por voluntad propia, encontraría la forma de usarla. Añadió que el resultado de una batalla no dependía únicamente del tipo de magia que usara un mago. La chica, preocupada por él, le suplicó que se detuviera, recordándole que ellos eran estudiantes mayores y que podría salir herido. Pero el chico atacó, lanzando múltiples bolas de fuego y declarando que ya era demasiado tarde. Setsuna se concentró, usando su impulso físico para canalizar su maná hacia las piernas. Se lanzó hacia adelante, esquivando las bolas de fuego con una velocidad increíble. Pensó que esto sería fácil, pero mientras se movía, se preguntó qué pasaría si intentaba algo más. Notó que el chico solo usaba bolas de fuego, lo que le hizo pensar que ese era el único elemento que podía controlar. El chico gritó que se callara, preguntando con rabia cómo podía moverse tan rápido. Juró que no sería derrotado por Setsuna. Furioso, creó una bola de fuego aún más grande con ambas manos, preparándose para atacar con todo su poder. Setsuna, sin embargo, invocó una espada de maná y cortó la bola de fuego en 2, dejando a los espectadores atónitos. La chica, con los ojos muy abiertos, preguntó si era posible cortar un hechizo así. Setsuna explicó que una batalla entre magos se reducía, al final, al control del maná. Recordó que, incluso sin una gran reserva de maná, su precisión al controlarlo lo había convertido en uno de los mejores.
Sintió que el hechizo tenía más versatilidad de la que había imaginado, y se preguntó qué pasaría si combinaba velocidad con poder. El chico apretó los dientes y declaró que lanzaría un golpe aún más poderoso. El chico gordo le advirtió que se detuviera, mientras el segundo le dijo que si seguía así, algún instructor podría intervenir. El chico los ignoró, diciéndoles que no lo detuvieran. Comenzó a recitar un encantamiento, y mientras lo hacía, Setsuna se abalanzó, cerrando la distancia en un instante. Con un rápido movimiento, le propinó un poderoso puñetazo de maná, haciéndolo retroceder. El chico tambaleó, y Setsuna apretó el puño, pensando lo útil que sería eso en combate cercano. Uno de los chicos se preguntó si la magia cuerpo a cuerpo realmente era la más débil, y si la diferencia era que Setsuna la estaba usando. ¿Cómo se había vuelto tan fuerte? Setsuna pidió que le devolvieran el brazalete. El chico gordo lo entregó a regañadientes, decidiendo que era mejor no escalar más el conflicto. Los dos chicos entonces se llevaron al herido. Setsuna le devolvió el brazalete a la chica, diciéndole que sabía lo valioso que era para ella. Ella le apretó la mano con gratitud y se presentó como Lalo Roswell. Lo saludó con calidez e incluso le ofreció un apretón de manos. Él se presentó, y mientras se estrechaban las manos, ella lo movió con entusiasmo, comentando que sabía que él era famoso y que tenía afinidad con todos los caminos de la magia. Luego le preguntó por qué había elegido magia cuerpo a cuerpo. Setsuna pensó por un momento, sabiendo que no le creería si le decía la verdad. En cambio, le preguntó si podía indicarle dónde estaba su salón de clases. Leila se preguntó si la orientación para nuevos estudiantes ya había comenzado. Ambos corrieron hacia el lugar, y Setsuna sintió que había algo injusto en ello. Después de todo, era la parte más alejada de la academia. Mientras corrían, Leila le preguntó si podía enseñarle la hoja de maná que había usado antes. Setsuna explicó que simplemente había aplicado su capacidad de controlar la magia a esa técnica. Pensó que debía ser posible crear varios métodos de combate aplicando ese control de diferentes maneras, ya que la desintegración mágica no parecía afectar esa técnica. Una vez que perfeccionara sus habilidades en magia cuerpo a cuerpo, podría enfrentarse al dios de la muerte. También tenía otro objetivo, prepararse para la inevitable invasión del dios de la muerte. Sus pensamientos lo llevaron de vuelta al pasado, a un momento en el que estaba tomando té con el director. El director se había quitado los guantes, revelando 2 escuelas avanzadas de magia, lo que sorprendió a Setsuna. Aprendió que el símbolo en la mano derecha del director representaba la magia de invocación, pero también había un símbolo misterioso en su mano izquierda que Setsuna nunca había visto antes. Cuando Setsuna estaba a punto de preguntar al respecto, el director respondió que se lo explicaría en su debido momento y que confiaba en él para guardar el secreto. Pero Setsuna nunca llegó a conocer la verdad. El director fue asesinado poco después de la llegada del dios de la muerte. El culpable fue el mismo dios de la muerte, que temía las habilidades del director. Setsuna creía que, si lograba descubrir el secreto del segundo camino mágico, podría obtener el poder para cambiar el destino del mundo. Leila lo guió hacia un edificio, diciendo que habían llegado a su destino. Setsuna reflexionó sobre cómo podría llamar la atención del director con su magia cuerpo a cuerpo. El instructor era increíblemente crítico, incluso aunque Setsuna no había llegado tarde. Sin embargo, llegar acompañado de una chica parecía haber empeorado las cosas. Cuando Leila estaba a punto de explicar la situación, el instructor la interrumpió, declarando que los días de presumir las buenas calificaciones de Setsuna habían terminado. Acercándose, el instructor se burló, recordándole a Setsuna que él era parte de la división de magia cuerpo a cuerpo, un marginado en la academia. Molesto, Setsuna apartó la mano del instructor y comentó que era irritante escucharlo hablar. Cuestionó por qué un instructor de magia cuerpo a cuerpo despreciaría el mismo tipo de magia que se suponía debía enseñar. Enfurecido, el instructor lo agarró del cuello del uniforme, exigiéndole saber cómo se atrevía a responderle de esa manera. Pero Setsuna no se inmutó, afirmando que la magia cuerpo a cuerpo tenía un gran potencial, y que esa era precisamente la razón por la que la había elegido. El instructor se burló, preguntando cuánto tiempo más podría mantener esa arrogancia. Luego, dándole la espalda, lanzó un desafío, si realmente creía en la magia cuerpo a cuerpo, que lo demostrara. Cerca de ellos, los estudiantes intentaban romper una gran roca con su magia. Uno de ellos cayó hacia atrás después de atacarla, dándose cuenta de que ni siquiera le había hecho un rasguño. El instructor gritó a la clase, preguntando qué estaban haciendo. Esa era su primera prueba para determinar su nivel de habilidad. Explicó que dentro de cada roca había un cristal del tamaño de un pez, y su tarea era extraerlo dentro del límite de tiempo. Si fallaban, serían castigados. A medida que se acercaba el final del tiempo asignado, ninguno de los estudiantes había logrado hacerle mella a la roca.
Uno se quejó de que las piedras eran demasiado duras, mientras que una chica se preguntaba cómo esperaban que tuvieran éxito si apenas estaban comenzando. Otro estudiante especuló que el instructor estaba desquitando su frustración con ellos porque no había sido ascendido. Entonces, el instructor señaló a Setsuna, lo llevó frente a la roca más grande, y lo desafió a demostrar de lo que era capaz la magia cuerpo a cuerpo. Le dio solo 10 minutos. Leila quedó en shock, señalando que esa roca era aún más grande que las demás y que 10 minutos no serían suficientes. El instructor solo sonrió con arrogancia y mostró el cronómetro, señalando que ya había pasado 1 minuto mientras hablaban. Setsuna se adelantó y puso la mano sobre la roca. El instructor se burló, preguntando si realmente creía que podía lograrlo. Sarcásticamente, le ofreció tiempo extra si se disculpaba de rodillas. Pero Setsuna simplemente respondió que lo terminaría en 10 segundos. El instructor se sorprendió, y Leila le rogó que no dijera tonterías. El instructor pensó que la roca no solo era enorme, sino también increíblemente densa, incluso él necesitaría al menos 30 minutos solo para hacerle una abolladura. Pero Setsuna no retrocedió. Solo tenía 10 segundos. Con una mirada decidida, invocó un arma de energía en su mano. Si quería captar la atención del director, tenía que convertirse en el mejor estudiante de magia cuerpo a cuerpo. Sin dudarlo, cortó la roca, sabiendo que no podía perder tiempo en trivialidades. Tras el golpe, por un momento no pasó nada. El instructor Zack exclamó que lo sabía, aunque Setsuna tenía potencial, seguía siendo solo un estudiante. De repente, la roca se partió en pedazos. Setsuna entregó el cristal púrpura al instructor, comentando que había acertado con lo de los 10 segundos. El instructor quedó atónito, y Leila no podía creerlo. Se preguntaba cómo Setsuna había logrado extraer el cristal con tanta facilidad. Los demás estudiantes estaban igualmente impresionados, algunos especulando que tal vez Setsuna era más fuerte que su instructor. Incluso un chico se preguntó si Setsuna era más poderoso que el propio Sakari. Sin embargo, el instructor desestimó la hazaña, acusando a Setsuna de haber hecho trampa. Afirmó que 10 minutos no bastaban para romper una roca tan densa, así que no era posible que lo hubiera logrado de forma justa. Setsuna respondió con calma, diciendo que si Sakari necesitaba 10 minutos para hacerlo, entonces tal vez él también debería asistir a clases con los demás estudiantes. Sakari, visiblemente furioso por el comentario, estaba a punto de replicar cuando otro profesor, Lionel, apareció. Lo tomó de la cabeza y le preguntó si estaba intimidando a los alumnos. Lionel continuó diciendo que las payasadas de Sakari lo habían despertado de su siesta. Aclaró que Setsuna no había hecho trampa, simplemente había sentido el flujo de maná dentro de la roca y la golpeó en su punto más débil. Lionel regañó a Sakari, preguntándose cómo podía ser tan ignorante de conceptos tan básicos siendo un instructor. Luego se dirigió a los estudiantes y anunció que Sakari ahora les demostraría la técnica de guardia de maná, adoptando una postura de combate. Lionel comentó que, si Sakari estaba tan seguro de su entrenamiento, seguramente la demostración no lo mataría. Sakari, ahora visiblemente preocupado, protestó, pero Lionel lo empujó de espaldas, lanzándolo contra la pared de un edificio a cierta distancia. Setsuna entendió que Lionel había atravesado la guardia de maná de Sakari con facilidad, dándose cuenta de lo formidable que era. Lionel le dio una palmada en la espalda a Setsuna, felicitándolo por su impresionante habilidad. Dijo que, para hacer magia cuerpo a cuerpo, eso era más que suficiente, y que no necesitaba exigirse tanto. Setsuna respondió con firmeza que no pensaba perder ante ningún otro departamento, y que su objetivo era convertirse en el mejor estudiante y superar a todos. Lionel soltó una carcajada ante su determinación. Esa es la actitud. Luego preguntó si había algún hechizo en particular que quisiera aprender. Si era así, estaría encantado de enseñárselo. Luego, Lionel pensó para sí mismo que esa mentalidad le recordaba a un antiguo estudiante. Se preguntó si algún día Setsuna podría representar al departamento, pero por ahora, era un rival que no podía subestimarse. Presentándose oficialmente, Lionel declaró que él era el instructor principal del departamento de magia cuerpo a cuerpo y les dio la bienvenida. Ese día se elegiría al representante para el próximo combate de intercambio. Aunque era pronto, el combate de intercambio era una competencia entre los 8 departamentos de magia, cada uno luchando por el honor. Cada departamento seleccionaría a su representante, y estos competirían en un torneo de eliminación directa. Setsuna recordó que, antes de viajar al pasado, había ganado ese torneo representando al departamento de magia a distancia, lo que le había valido la confianza del director. Esa era la razón por la que deseaba volver a ser el representante. Sin embargo, Setsuna notó una roca fortificada cercana.
Lionel le informó que, además del cristal que él había mostrado, otro estudiante había extraído uno similar solo con el puño. Setsuna se dio cuenta de que ambas piezas de roca venían del mismo estudiante, Rego Ogran. Drago se acercó a Setsuna, llamándolo por su nombre y preguntándole por qué alguien como él, un prodigio, se había unido al departamento de magia cuerpo a cuerpo. Setsuna respondió que tenía una razón para aprenderla. Drago alzó la voz, burlándose de la idea. Preguntó qué esperaba lograr Setsuna con un cuerpo tan débil. Luego reveló que su familia había estudiado la magia cuerpo a cuerpo durante generaciones, y que él había estado bajo un intenso entrenamiento físico durante 17 años. De repente, desató su poder, haciendo que el suelo temblara al golpear el aire con tanta fuerza que todos sintieron la presión. Con una expresión arrogante, lanzó un golpe directo al rostro de Setsuna, desafiándolo a un duelo. Declaró que si Setsuna quería convertirse en el representante, tendría que demostrar su fuerza y determinación. Setsuna le recordó a Drago que el torneo intradepartamental era una prueba de habilidad y como el único estudiante reconocido del departamento de magia cuerpo a cuerpo, ya era un candidato. Setsuna aceptó el duelo. Antes de que la situación escalara, Lionel intervino y anunció que el duelo se llevaría a cabo en una semana. Drago, aún altanero, le advirtió a Setsuna que no se echara atrás, diciéndole que si de verdad se consideraba un mago cuerpo a cuerpo, debía luchar con honor. Mientras Drago se alejaba, uno de los chicos se preguntó quién ganaría el duelo, y una chica expresó su confianza en la victoria de Drago. Sin embargo, Leila le preguntó a Setsuna si realmente estaba seguro de que podía vencerlo. Setsuna negó con la cabeza, pensando que el cuerpo poderoso de Drago, forjado a través de años de entrenamiento, era demasiado para él en ese momento. Aún así, sentía que había una forma de lograrlo. Intrigada, Leila le preguntó a dónde iba, y decidió seguirlo. Ambos se internaron en el bosque hasta detenerse frente a un árbol gigantesco. Leila seguía sin entender qué pasaba. Setsuna tocó el árbol, revelando que ese era su lugar secreto de entrenamiento. Cada vez que entrenaba allí, su fuerza aumentaba 3 veces. Leila comentó que era un árbol increíble. Setsuna explicó que era el árbol del mundo, enraizado durante milenios. La luz verde que emitía envolvió a Setsuna, aceptándolo como uno de los suyos, y él también fue bañado por esa luz. Leila, curiosa, preguntó por la luz. Setsuna explicó que era la bendición del árbol del mundo, la cual aceleraba la recuperación de quienes eran aceptados por él. Creía que ya había encontrado ese lugar antes de viajar en el tiempo. Gracias a esa bendición, ya no tenía que preocuparse por quedarse sin maná, podía entrar en diferentes mundos y someterse a entrenamientos que lo llevaran al límite físico. Leila estaba asombrada, pero sabía que Drago había sido un mago cuerpo a cuerpo desde su nacimiento. Sentía un fuerte deseo de ayudar a Setsuna por haberle devuelto su valor, así que decidió espiar a Drago para apoyarlo. La escena cambió al área de entrenamiento del departamento de magia cuerpo a cuerpo, donde algunos estudiantes, incluido Drago, estaban entrenando. Leila caminaba alrededor, observando. Drago hacía ejercicios con una enorme cantidad de peso. Después de terminar, le preguntó a Lionel si quedaban rocas fortificadas. Lionel le preguntó si planeaba romperlas todas. Drago respondió que no era cuestión de romperlas, sino que solo las estaba usando. Colocó una gran cantidad de peso sobre su espalda y comenzó a hacer flexiones. Leila lo miraba asombrada, preguntándose si realmente era humano. Dudaba de que Setsuna pudiera resistir un solo golpe de alguien así, pero aún investigaba si Setsuna sería capaz de enfrentarlo. Mientras tanto, Setsuna estaba sentado bajo un árbol, leyendo un manual de artes marciales. Leila se acercó y le dijo que no era momento de sentarse a leer, que Drago estaba haciendo flexiones con 5 rocas fortificadas sobre su espalda. Setsuna admitió que Drago era increíble, pero señaló que esa intensidad era adecuada para el entrenamiento físico. Le aseguró que no había de qué preocuparse, era parte de su propio entrenamiento. Leila, intrigada, le preguntó a qué se refería. Setsuna explicó que era un hechizo llamado constructor corporal, que fortalecía el cuerpo y permitía un mayor control de los nervios al canalizar el maná. Al concentrar maná en las piernas, se aumentaba la fuerza de las mismas, en los puños, se incrementaba el poder de los golpes, y si se concentraba en el cerebro, mejoraba la memoria. Lanzó el libro a un lado y dijo que ya había memorizado todas las técnicas, por lo que estaba ansioso por probarlas. Notó una hoja caída, y con una rápida patada, la cortó por la mitad. Incluso creó una fuerza en forma de espada que atravesó otras hojas. Leila quedó maravillada por lo rápido que había aprendido esos movimientos. Setsuna comentó que eso aún no era suficiente. De pronto, sintió un dolor agudo y cayó de rodillas, había aparecido una herida en su mano. Leila le preguntó de dónde venía esa herida, pero Setsuna le aseguró que estaba bien.
Entonces, la luz verde del árbol del mundo lo envolvió, y explicó que con el impulso físico que recibía, estaba empujando sus músculos intencionalmente hasta el punto de ruptura. Luego se enfocaba en la recuperación, lo que le permitía fortalecerse y sanar más rápido. La herida sanó ante los ojos de Leila, quien le preguntó si realmente necesitaba ir tan lejos. Setsuna respondió que no podía alcanzar a Drago con métodos de entrenamiento normales, ya que él había pasado muchos más años entrenando. Con solo una semana antes del duelo, Setsuna estaba decidido a repetir ese proceso 1000 veces. Leila, sorprendida, le preguntó cómo podía soportar un entrenamiento tan duro incluso una sola vez, y mucho menos 1000. Setsuna respondió que no era necesario ser perfecto, pero que durante el entrenamiento recordaba los días en los que ni siquiera podía usar magia. Se había dedicado a entrenar cada día, fallando muchas veces, pero sin rendirse jamás. Siempre mejorando, poco a poco. Después, ambos continuaron entrenando juntos. Durante un descanso, Leila pensó en él. La gente solía decir que había nacido con talento, pero en realidad, trabajaba más duro que cualquiera. En ese momento, levantaba una enorme cantidad de peso mientras hacía flexiones. Finalmente, llegó el día del duelo. Setsuna se enfrentó a Drago en el campo de batalla, ante una gran multitud. Drago comentó que era bueno que Setsuna no se hubiera escapado. Setsuna respondió que no lo haría, y que realmente deseaba ser el representante del departamento. Lionel preguntó si ambos estaban listos, y mientras se miraban fijamente, dio la señal para comenzar el duelo. Setsuna atacó de inmediato. Lanzó un gancho de izquierda hacia Drago, quien lo bloqueó usando sus manos como barrera. A pesar de la defensa, Drago fue empujado por el impacto. Setsuna se dio cuenta de que Drago había usado la guardia de maná para bloquear el ataque. Drago contraatacó con un puñetazo tan poderoso que el público pudo sentir la presión, dejándolos incapaces de ver siquiera el ataque. Leila se preocupó por Setsuna. Cuando el polvo del combate se despejó, se reveló que Setsuna había esquivado el golpe con facilidad. Los estudiantes que observaban el duelo quedaron atónitos, y se preguntaban si realmente ambos habían pasado por el ritual de la elección hacía solo una semana. Setsuna le dijo a Drago que, si su golpe hubiera impactado de lleno, sin duda habría recibido daño. Drago, claramente frustrado, lanzó varios puñetazos más. Setsuna los bloqueó y esquivó, lo que solo enfureció más a Drago. Gruñendo, Drago le preguntó si lo único que sabía hacer era defenderse, burlándose de su cuerpo débil. Leila sintió que el entrenamiento de Setsuna no había sido suficiente para derrotar a Drago. Lionel observó que parecía que Setsuna estaba perdiendo el duelo desde el principio. Drago lanzó otra patada hacia Setsuna, pero él la bloqueó una vez más. Lionel notó que probablemente Setsuna estaba usando su control de maná para desviar los ataques de Drago. Drago, cada vez más irritado, gritó que tipos como Setsuna siempre menospreciaban la magia cuerpo a cuerpo. Dijo que su familia había sido ridiculizada y humillada simplemente por ser conocida por usar magia cuerpo a cuerpo. En un arrebato de ira, Drago conjuró una espada, declarando que derrotaría a Setsuna sin falta. Setsuna respondió invocando su propia espada, y ambos se lanzaron el uno contra el otro, chocando con un golpe poderoso. Drago siguió con varios tajos rápidos, pero Setsuna los esquivó hábilmente. Finalmente, Setsuna logró asestarle un corte, y cuando Drago intentó atacarlo de nuevo, Setsuna volvió a esquivarlo. El suelo bajo sus pies se agrietó con la fuerza del choque. Mientras Drago cargaba nuevamente, Setsuna recordó las palabras de dos chicos que lo habían criticado por enfrentarse a Drago, y por elegir magia de combate cuerpo a cuerpo. Entonces, le dijo a Drago que entendía su punto de vista, pero que él aspiraba a algo más grande. Drago, confundido, no entendía a qué se refería. Con un golpe preciso, Setsuna rompió la espada de maná de Drago. Este quedó momentáneamente atónito, pero al instante siguiente contraatacó y golpeó a Setsuna una vez más. Usando su hechizo de aceleración física, Setsuna aumentó su velocidad y contraatacó. Leila se dio cuenta de que los ataques de Setsuna empezaban a tener efecto sobre Drago. Aunque Drago estaba luchando admirablemente, el control de maná y la mejora física de Setsuna resultaban igual de impresionantes. Lionel no podía esperar a ver quién saldría victorioso, sabiendo que para atravesar la sólida defensa de Drago, Setsuna tendría que crear una apertura. Mientras Setsuna se lanzaba de nuevo al ataque, Drago conjuró otra espada, y en un arrebato de furia, la blandió contra él. Percibiendo el peligro, Setsuna esquivó rápidamente el ataque. El golpe de Drago impactó el suelo con una fuerza inmensa, haciéndolo añicos. Al ver esto, Drago sonrió con confianza y declaró que Setsuna no podría escapar con esas piernas suyas. Impulsado por la ira, apretó los puños con fuerza, lo que hizo que Leila se preguntara qué planeaba hacer. Drago cargó hacia adelante y lanzó un puñetazo a Setsuna,
pero al impactar se reveló que solo era una imagen residual, el verdadero Setsuna ya estaba en el aire. Desde arriba, explicó que al concentrar maná en un punto específico se podía crear una imagen residual para engañar al oponente. Sin perder más tiempo, Setsuna se movió a una velocidad increíble. Mientras Drago se preparaba para otro ataque, Setsuna declaró, terminemos con esto. Y con eso, lanzó un tajo poderoso hacia Drago. El público quedó en shock, y Lionel se preguntó si Setsuna había aprovechado el movimiento para sacar ventaja durante el ataque. Ambos habían demostrado habilidades impresionantes. Lionel entonces anunció que el combate había terminado y declaró a Setsuna como el ganador. Drago yacía en el suelo tras el tajo final. Leila estaba emocionada al ver ese resultado. Para sorpresa de todos, Drago se levantó lentamente. El público contuvo el aliento, asombrado de que pudiera ponerse de pie tras un golpe tan devastador. Era evidente cuán fuerte era realmente Drago. Sin embargo, Drago estaba furioso con Setsuna, creyendo que había contenido su golpe final para evitar una herida fatal. Setsuna le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Drago, aún lleno de ira, le preguntó por qué luchaba. Setsuna hizo una pausa antes de responder que luchaba para no perder ante nadie ni ante nada, y que seguiría fortaleciéndose. Drago, reconociendo su fuerza, dijo, así que por eso eres tan fuerte. Luego aceptó su derrota. Setsuna respondió que Drago había sido un oponente digno, y que estaba seguro de que sería de gran ayuda en la lucha contra el dios de la muerte. Lionel se acercó, y le dijo a Setsuna que debía haber estado increíblemente decidido para enfrentarse a Drago a tan corta distancia. Luego levantó la mano de Setsuna y declaró que, basándose en los resultados del combate, Setsuna sería el representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Unos días después, Lionel llevó a Setsuna a una sala, diciéndole que estaba a punto de conocer a los representantes de los otros departamentos. Lionel le advirtió que, aunque él era el último que debería estar dando consejos, solo no causara problemas. Setsuna le aseguró que no lo haría. Entonces entró en la sala, donde lo esperaban 7 representantes. Un chico con gafas miró a Setsuna, y se preguntó en voz alta si el departamento de magia cuerpo a cuerpo participaría ese año también, comentando sobre su descaro. Setsuna reconoció al chico, era Noel, del departamento de magia de potenciación. Noel se acercó, levantó la pierna y la colocó sobre Setsuna, presionando hacia abajo mientras lo provocaba diciendo que serían rivales en el primer combate, y que en los últimos 100 años, ningún participante de magia cuerpo a cuerpo había ganado el concurso. Sugirió que Setsuna debería sentarse en una esquina a levantar pesas en lugar de competir. Setsuna, sin inmutarse, movió su pierna y la colocó contra la de Noel, comentando, parece que el departamento de magia de potenciación tiene una forma muy particular de saludar. ¿Así es como lo hacen aquí? Noel se enfadó, pero Setsuna respondió con calma que no le importaban los últimos 100 años, que este año él sería el campeón. Noel, claramente frustrado, se burló diciendo que solo soñara con eso. En ese momento, el director entró en la sala sonriendo y comentó que era bueno ver que ambos estaban entusiasmados, pero que debían guardar su energía para el verdadero combate. Todos los representantes se pusieron de pie para mostrar respeto al director. Setsuna reflexionó que el director había aparecido en ese momento, tal como lo había hecho en su vida pasada. El director se colocó frente a ellos, y una chica de cabello rosado lo saludó con entusiasmo, diciendo que haría todo lo posible por enorgullecerlo durante el combate de intercambio. Setsuna la reconoció como Carol, del departamento de magia de invocación. Era alegre y había demostrado ser una oponente formidable en el combate de intercambio en su vida pasada. Aunque en ese entonces se había contenido, eso no significaba que ahora debía subestimarla. El director comenzó felicitándolos a todos por haber sido elegidos, como representantes de sus respectivos departamentos mágicos. Expresó su alegría al ver reunidos en un solo lugar a 8 estudiantes talentosos. Luego les informó que los enfrentamientos del combate de intercambio habían sido determinados al azar y se llevarían a cabo en un formato de torneo 1 contra 1. El primer combate sería entre los representantes de magia cuerpo a cuerpo y magia de mejora. El segundo enfrentaría a los representantes de magia curativa y magia de invocación de criaturas. El tercero sería entre los representantes de magia de formación y magia de invocación. Finalmente, el último combate involucraría a los representantes de magia irregular y magia alquímica. El director también mencionó que el concurso era una oportunidad, para que experimentaran de primera mano las diferentes especializaciones mágicas. Los combates tendrían lugar en 10 días, dándoles tiempo para entrenar y descansar. Dijo que esperaba con ansias ver sus batallas. Todos los estudiantes inclinaron la cabeza en señal de acuerdo. Mientras lo hacían, Setsuna sintió que esa era su oportunidad para hablar con el director. Cuando éste se disponía a retirarse, Setsuna lo llamó.
El director lo reconoció como el representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Setsuna se presentó y le preguntó si podía hacerle una petición, si ganaba el concurso. ¿Se le permitiría aprender sobre la magia del director? El director, sorprendido, respondió que como Setsuna era un estudiante de magia cuerpo a cuerpo y él un invocador, no creía que su magia pudiera serle de mucha ayuda. Pero Setsuna aclaró que estaba interesado en aprender sobre su segunda especialización. La expresión del director cambió, visiblemente irritado. Gruñó y preguntó dónde había oído hablar de eso. El despliegue de poder formidable de Setsuna era evidente y parecía algo sospechoso. Sin embargo, si quería encontrar una forma de derrotar al dios de la muerte, no podía permitirse retroceder en ese momento. No podía explicarlo del todo, pero si el departamento de magia cuerpo a cuerpo ganaba el concurso por primera vez en un siglo, cambiaría la percepción que el mundo tenía de ellos. Lo que estaba pidiendo a cambio no era demasiado. El director respondió que no parecía que Setsuna tuviera motivos ocultos, así que accedió a poner a prueba sus habilidades si ganaba el concurso. Setsuna hizo una reverencia para agradecerle. El director le advirtió, sin embargo, que no sería nada fácil. Setsuna respondió con determinación, expresando su intención de ganar el concurso y recibir las enseñanzas del director. El director se alejó, valorando el espíritu de Setsuna. Esa misma noche, Setsuna se sentó solo afuera, comiendo algo delicioso y reflexionando sobre sus 10 años en la academia. Se dio cuenta de que durante esos años no había tenido muchas cosas que hacer en su tiempo libre. Decidió agradecer a Leila por recomendarle la comida, y se propuso prepararse lo mejor posible en los 10 días previos al concurso, concentrado en su objetivo. De repente, alguien le dijo que no había necesidad de preocuparse por prepararse, justo antes de que un enorme puño cayera sobre él. Bloqueó el ataque con la mano y rápidamente tomó distancia, solo para darse cuenta de que era un golem. Noel estaba detrás de todo, observando desde un lugar oculto. Comentó que no había estado mal, pero que había aprovechado el punto ciego de Setsuna a su favor. Setsuna entendió que el golem había sido creado por Noel, quien había usado su poder para convertir la vida en piedra. Le preguntó qué pretendía hacer ahora. Noel respondió que deberían terminar lo que empezaron antes y no esperar al combate oficial contra el mago cuerpo a cuerpo. Invocó varios golems para atacar desde atrás y declaró que Setsuna debía pagar el precio por haberlo humillado. Setsuna respondió con calma que Noel se había buscado eso él mismo. Cuando sonaron unas campanas, Noel decidió detenerse, diciendo que no se vería bien que lo vieran acorralando a un oponente débil e indefenso. Despidió a los golems y se marchó, amenazando con aplastarlo aún más en el próximo combate. Setsuna reconoció que Noel era muy talentoso, capaz de controlar múltiples golems al mismo tiempo. Sin embargo, su atención se centró en el pan que había caído durante la confrontación, sabiendo que ya no podría disfrutarlo. Al día siguiente, en el departamento de magia cuerpo a cuerpo, Lionel se dirigió a los estudiantes. Dijo que, antes del combate de intercambio, analizaría la batalla entre Drago y Setsuna. Luego les preguntó a ambos si habían identificado sus debilidades. Ambos asintieron. Lionel le pidió a Drago que hablara primero. Drago respondió que su control sobre el maná y sus emociones había sido inestable. Cuando se dirigió a Setsuna, este respondió que su fuerza física era insuficiente y que, en términos de poder, Drago lo había superado. Lionel valoró su honestidad y les recordó que el crecimiento era imposible sin enfrentar sus propias debilidades. Los animó a centrarse en esos puntos débiles durante el próximo combate. Leila levantó la mano y preguntó al profesor si el combate también serviría como entrenamiento para el combate de intercambio. Lionel sonrió y respondió que era una buena pregunta. Mencionó que el primer combate de Setsuna sería contra el departamento de magia de mejora. Según Setsuna, la habilidad de Noel radicaba en comandar grandes cantidades de golems, y dado que estos tenían formas físicas, luchar contra ellos no sería muy diferente de enfrentar a un mago cuerpo a cuerpo. Lionel dio instrucciones a ambos estudiantes. Le dijo a Drago que se enfocara en su velocidad, ya que en el próximo combate tendría que atacar a Setsuna desde múltiples direcciones para simular un grupo de golems. En cuanto a Setsuna, debía bloquear los ataques de Drago y practicar contraataques. Drago se preparó y dijo que esta vez no sería como la anterior. Setsuna respondió que eso esperaba. Drago se lanzó hacia adelante para golpear a Setsuna, pero este esquivó el ataque. Drago se preguntó si Setsuna pensaba que atacaría desde la derecha, pero antes de que pudiera reaccionar, Setsuna fue golpeado con la otra mano de Drago. Setsuna se dio cuenta de que había sido un poco lento. Lionel elogió a Drago, señalando que había logrado un buen equilibrio entre velocidad y poder. También fue elogiado por su defensa, y Lionel le indicó que usara su juego de pies para contrarrestar los movimientos de Setsuna. Este asintió y retrocedió, preparándose para golpear a Drago.
Después de un rato, ambos estaban tendidos en el suelo, exhaustos. Drago agradeció a Setsuna por el combate. Lionel se acercó y dijo que sus movimientos habían sido buenos. Creía que en solo unos días serían capaces de enfrentar golems sin ningún problema. Les entregó botellas de agua, y mientras bebían, Setsuna dijo que no bajaría la guardia. Lionel observó, señalando que Drago tenía una base sólida, mientras que Setsuna tenía instintos excepcionales, y que ambos estaban mejorando rápidamente. Finalmente, llegó el día del concurso. El público estaba emocionado, y el presentador anunció que esta era la edición número 781 del concurso Intramuros. De los 8 estudiantes que representaban a los distintos departamentos mágicos de la academia, ¿quién se alzaría con la victoria? Tanto Setsuna como Noel se encontraban frente a frente, listos para el combate. El presentador se dirigió al público, diciéndoles que podían apostar por los concursantes. La mayoría apostaba por Noel, y se preguntaban quién apostaría por el mago de combate cuerpo a cuerpo. Un chico que anteriormente había sido derrotado por Setsuna se le acercó y le dijo que debía ganar la batalla, y asegurarse de mostrarle a todos quién era el verdadero líder. Mientras tanto, el público notó la llegada de Actar, del departamento de magia a distancia, quien apareció completamente relajado a pesar de su próximo enfrentamiento. Estaba claro que el ganador de este combate se enfrentaría a Actar después. El presentador anunció entonces que el escenario cambiaría aleatoriamente para cada combate, y para este, sería un desierto. Noel miró a Setsuna y comentó, parece que la suerte tampoco está de su lado. Algunos niños en la audiencia animaban a Noel, convencidos de que Setsuna, siendo del departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo, sería fácil de derrotar. Otro chico comentó lo bien que se sentía enfrentarse al departamento más débil de la academia. Leila, al oír los comentarios, les gritó que se callaran. Les prometió que verían si aún pensaban que el departamento de combate era el más débil después del combate. Mientras se enfurecía, Lionel intervino para calmarla. Finalmente, el presentador anunció el inicio del combate. Noel recogió una piedra y le preguntó a Setsuna si sabía qué era. Setsuna pensó que tal vez era una roca reforzada. Noel confirmó, explicando que al combinarse con la arena podía crear golems. Como si fuera una señal, un golem de roca reforzada apareció, siendo inmune a las espadas. Noel mostró una bolsa llena de esas piedras y las esparció por la zona, haciendo surgir más golems. Noel le dijo a Setsuna, veamos cuánto tiempo puedes durar. Leila, observando impactada, no podía creer cuántos golems había invocado Noel. Con aire arrogante, Noel explicó que en el desierto podía crear todos los golems que quisiera, y que Setsuna jamás podría igualarlo usando magia de combate cuerpo a cuerpo. Un chico entre el público dijo que el resultado del combate era obvio, mientras que otro se burlaba de Setsuna. Entonces Noel se dirigió a Setsuna y le preguntó si tenía unas últimas palabras. Setsuna respondió que era decepcionante, pensaba que Noel sería mejor que eso. Noel, desconcertado por su respuesta, se quedó momentáneamente paralizado antes de ordenar a los golems atacar. A medida que los golems avanzaban, una nube de polvo llenó el aire y Noel comentó con arrogancia que eso era el precio por provocarlo. El público, incapaz de ver a través del polvo, se preguntaba qué estaba ocurriendo. No podían distinguir nada en el suelo debido a la arena que giraba en el aire. En el campo, Setsuna concentró su maná y comenzó a destruir los golems uno por uno. Murmuró que había aprendido a derrotarlos hace años. El público estaba sorprendido, y hasta Noel parecía atónito. Noel rápidamente creó más golems y los envió contra Setsuna, pero él se mantuvo tranquilo. Se acercó a Noel, y en combate cercano dijo, ninguna otra escuela de magia puede vencer a la de combate cuerpo a cuerpo. En otras palabras, los golems, con sus movimientos predecibles, no son rival para mí. Setsuna atravesó a los golems una vez más, haciendo que Noel entrara en pánico. Noel gritó que podía crear más, y que Setsuna no tenía por qué actuar de forma tan ridícula. Pero Setsuna continuó avanzando, hasta llegar finalmente a Noel. Parece que la suerte no estuvo de tu lado, dijo, dándole un puñetazo que lo lanzó por los aires. Un chico en la audiencia se preguntaba qué acababa de pasar, mientras que una mujer a su lado no podía ver nada debido al polvo. El público miraba al suelo intentando entender el progreso del combate y determinar al ganador. Cuando el polvo se despejó, vieron que el vencedor era Setsuna. Respirando con dificultad, Setsuna pensó que había logrado ganar el primer combate con facilidad. Leila, llena de alegría, gritó para animarlo. Un chico que conversaba con sus amigos preguntó si había oído bien. ¿Realmente ganó el mago de combate cuerpo a cuerpo después de tantos años? Un chico con gafas sugirió que tal vez Noel se quedó sin maná al invocar tantos golems. Varios estudiantes especulaban sobre cómo había logrado ganar Setsuna.
Cyrus no parecía contento y dijo que Noel no perdió por cometer errores, sino porque Setsuna simplemente era más hábil. El estudiante a su lado comentó que, el combate con el representante del departamento de combate fue más interesante de lo esperado, pero sugirió que deberían haberse implementado medidas de seguridad. La segunda batalla comenzó, y fue muy intensa. Después de observar el combate, Setsuna se acercó a Leila, quien lo felicitó y le preguntó si iba a ver el siguiente combate. Él respondió que sí, explicando que le ayudaría a prepararse para las próximas batallas. Sabía que el segundo combate sería entre los representantes de magia de invocación y magia de formación. El presentador anunció que la representante de magia de invocación, Carol, tenía la ventaja, mientras que el representante de magia de formación intentaba constantemente reducir la distancia con su oponente. Viendo el combate, Setsuna pensó que, aunque el representante de formación estaba perdiendo, sus movimientos eran impresionantes y tal vez útiles en un enfrentamiento contra un mago de combate. Leila comentó que, aunque la magia usada se veía llamativa y genial, ella aún quería volverse más fuerte usando magia de combate. Setsuna le preguntó por qué eligió esa especialización, ya que debía tener potencial para otras escuelas de magia también. Leila compartió una anécdota de su infancia. Contó que cuando jugaba con su hermanito, fueron atacados por un oso. En ese momento pensó que estaban perdidos, pero un mago de combate apareció y lo salvó. Lo encontró tan genial y fuerte que decidió que quería ser como él, lo suficientemente fuerte como para proteger a otros. Admitió que sonaba infantil y se sintió un poco avergonzada. Setsuna la tranquilizó, diciéndole que no tenía nada de infantil, y que las personas pueden volverse increíblemente fuertes cuando tienen un objetivo. Leila le preguntó si realmente lo creía, y él asintió. En ese momento, Leo se acercó a Setsuna. Él pensó que Leo era el estudiante más hábil del departamento de magia a distancia, solo superado por Hector. Leo felicitó a Setsuna por su combate, reconociendo que, aunque era del departamento de combate, su poder era impresionante. Luego preguntó por la chica sentada a su lado. Leo se detuvo, como si dudara de sus palabras, y preguntó si se entendían entre ellos. Setsuna se mostró confundido por la pregunta. Leila respondió rápidamente que no era lo que pensaban, y se levantó para irse. Mientras se alejaba, se preguntaba si Leo era amigo de Setsuna y sugirió que deberían sentarse juntos para disfrutar el resto de los combates. Setsuna quedó pensativo por su reacción. Leo se sentó junto a Setsuna y le preguntó por qué Hector había sido elegido como representante del departamento de magia a distancia, en lugar de él. Setsuna se mostró sorprendido, ya que Leo claramente era muy hábil. El ánimo de Leo cambió y se puso un poco triste. Explicó que no era una excusa, pero Hector había sido increíblemente astuto. Le confesó que lo había engañado para que renunciara al puesto de representante. Leo le pidió a Setsuna que tuviera cuidado y no bajara la guardia con Hector. Setsuna pensó que Hector era del tipo que haría lo que fuera para conseguir lo que quería, así que tendría que ser precavido al enfrentarlo. La escena cambió a Hector, quien miraba una caja de flores con una extraña sonrisa en el rostro. Durante el torneo, el presentador anunció que el primer combate de la tan esperada segunda ronda del concurso intramuros sería entre el representante de magia a distancia y el de magia de combate. En este escenario, el primer competidor que cayera no solo perdería el combate, sino que también enfrentaría un sistema de puntuación punitivo. Drago estaba sentado junto a Lionel, y comentó que sería difícil para él siquiera acercarse a Hector. Lionel dijo que Drago también estaría en desventaja en este combate. Hector, sentado con Cyrus, comentó sobre lo impresionante del escenario preparado para el combate, algo digno del jefe del departamento de magia a distancia. Cyrus añadió que haría que Setsuna se arrepintiera amargamente de su decisión y se diera cuenta de lo tonto que había sido al elegir la magia cuerpo a cuerpo. Hector respondió que el arrepentimiento solo sería posible si Setsuna siquiera lograba comenzar el combate. El presentador anunció que faltaba poco para que iniciara el enfrentamiento, pero Setsuna aún no aparecía. Si no se presentaba en los siguientes 5 minutos, el departamento de magia a distancia ganaría automáticamente y avanzaría a la siguiente ronda. Tanto Lionel como Drago quedaron impactados por la noticia. La escena entonces se trasladó a 10 minutos antes, en la sala de espera de los concursantes. Leila llamó a la puerta antes de entrar y preguntó cómo se sentía Setsuna, preocupada por su estado. Él respondió que estaba bien, como siempre, y le pidió que mirara el jarrón frente a ella. Mientras lo hacía, él le explicó que se trataba de un artefacto mágico activado por el tacto. En el momento en que ella lo tocó, comenzó a absorber una gran cantidad de su maná. Sorprendida, Leila se preguntó por qué había un objeto tan peligroso allí. Setsuna le dijo que era una trampa para incapacitarlo antes del combate, siendo ese el 7º intento de asesinato contra él.
Ella le preguntó si estaba herido, a lo que él la tranquilizó diciendo que se había encargado de todo. Sabía que esto era obra de Akhtar, quien había sido meticuloso y no dejó rastros que lo incriminaran. De pronto, alguien llamó a la puerta. 3 niños entraron sosteniendo un ramo de flores y le pidieron a Leila que se lo entregara a Setsuna. Ella se preguntó qué hacían allí. Uno de los niños explicó que un hombre los había enviado a entregarle las flores. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que Setsuna no estaba allí. Leila pensó que hubiera sido mejor que él las recibiera directamente. El niño comentó que el hombre que los envió había insistido mucho. Uno de los niños, mientras sostenía el ramo, empezó a sentirse mareado y lo dejó caer. Setsuna notó unas marcas en el cuello de la niña que le recordaron algo que había visto durante la guerra. Inmediatamente, pateó el ramo lejos. Alarmada, Leila le preguntó qué sucedía. Setsuna le explicó que las flores provenían de una planta venenosa llamada venenum. El estado de los niños no era bueno y Setsuna sintió una profunda ira. Murmuró con rabia a lo lejos que estaban dispuestos a llegar algunos para manipular las relaciones. Sabía que si los niños no eran tratados de inmediato, no sobrevivirían. Pero también entendía que solo un mago de sanación podría identificar y tratar adecuadamente el veneno. Leila, igualmente preocupada, dijo que sus vidas estaban en peligro. Setsuna se apresuró a irse, diciéndole que se mantuviera alejada de los niños, ya que estar demasiado cerca también podría exponerla al veneno. Leila le aseguró que estaría bien y sacó un brazalete, pidiéndole que confiara en ella. Setsuna se dio cuenta de que se trataba de un artefacto mágico capaz de contener maná. Leila explicó que su madre había infundido hechizos de sanación en el brazalete para emergencias como esta. Intentó curar a los niños y Setsuna notó que las marcas en su piel comenzaban a desaparecer. Leila mencionó que su madre le dio el brazalete para emergencias, aunque nunca imaginó que lo usaría en una situación así. Setsuna sintió en señal de gratitud por su ayuda, y luego usó sus poderes para alejar el ramo envenenado, prometiendo encargarse del resto. Sabía que el venenum liberaba más veneno cuando sus flores florecían, y debía deshacerse de él antes de que la situación empeorara. Sin embargo, si intentaba destruirlo frente a una gran multitud, el veneno se esparciría y pondría en peligro a todos. El veneno también lo estaba afectando a él, así que lanzó el ramo hacia el árbol del mundo con la esperanza de que allí fuera destruido. Con un estallido de poder, lo golpeó, cortando la planta tóxica y enviándola al cielo, lejos de la arena. Mientras la observaba arder, sintió como el veneno comenzaba a disiparse y sus fuerzas regresaban. Mientras tanto, en la arena, el público murmuraba sobre la ausencia de Setsuna. Algunos asumían que había huido por miedo. El presentador, al revisar el tiempo, declaró que Setsuna sería descalificado. Justo cuando estaba a punto de anunciar a Akhtar como el ganador, Setsuna apareció, interrumpiéndolo y declarando que el combate estaba lejos de haber terminado. Akhtar le dirigió una sonrisa extraña al ver su llegada. Parecía complacido con el regalo que había preparado para felicitar a Setsuna por ganar la primera ronda, afirmando que era exactamente de su agrado. Setsuna, sin embargo, señaló que Akhtar estaba usando tácticas viles. No solo le había enviado veneno, sino que también había involucrado a niños inocentes en su plan. Akhtar fingió ignorancia, afirmando que no tenía idea de lo que Setsuna estaba diciendo. Enfurecido, Setsuna apretó los puños. Akhtar continuó diciendo que no había razón para molestarse por algo tan trivial, de hecho, los niños estarían orgullosos de saber que habían contribuido a su victoria. Esto solo alimentó aún más la ira de Setsuna. El presentador entonces dio la señal para que comenzara el combate. Akhtar atacó de inmediato usando magia Strong Valley, pero Setsuna la esquivó hábilmente. Drago, observando desde las gradas, se preguntó si algo le había sucedido a Setsuna en el camino, ya que su maná parecía estar alterado. Setsuna se dio cuenta de que el árbol del mundo había purificado en su mayoría el veneno de su cuerpo, pero aún quedaban residuos que impedían que su cuerpo funcionara adecuadamente. Una serie de ataques lo alcanzaron, pero Setsuna los esquivó saltando. Akhtar, apenas comenzando, lo burló diciendo que el representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo solo sabía defenderse. Cyrus, observando desde las gradas, murmuró para sí mismo que fue buena idea haber preparado todo a favor de Akhtar. Incluso si Setsuna daba lo mejor de sí, no podría ganar este combate. Setsuna notó que Leila aún no llegaba y se preguntó si los niños estaban bien. Akhtar lo provocó diciendo que no podía concentrarse en el combate y sugirió que Setsuna parecía estar agotándose. Una persona del público comentó que, huir parecía ser lo único que los representantes de magia cuerpo a cuerpo sabían hacer. Otro, a su lado, se preguntaba qué esperanzas tenía Setsuna de vencer a la magia de rango. Akhtar atacó de nuevo, presumiendo que estaba listo para acabar con todo. Setsuna, decidido a bloquear el ataque con su escudo de maná, se preparó,
pero justo al intentar activarlo, este falló y sufrió graves heridas. Akhtar se echó a reír, burlándose del estado de Setsuna y llamándolo una visión patética. Setsuna, luchando por mantenerse en pie, le preguntó a Akhtar por qué había detenido su ataque. Le cuestionó cuando el departamento de magia a distancia había mostrado debilidad, por qué Akhtar no lo empujaba hasta su límite y lo derrotaba por completo. En vez de eso, Akhtar solo hablaba sin actuar. A pesar de sus heridas, Setsuna intentaba entender cuál era el verdadero plan de Akhtar. Este sonrió al darse cuenta de que Setsuna analizaba cada uno de sus movimientos incluso mientras se defendía. Le pareció interesante y lo incitó a mirar a su alrededor. Cuando Setsuna lo hizo, vio que estaba rodeado, atrapado en un pequeño trozo de terreno con lava fluyendo a su alrededor. Un chico en el público gritó que Setsuna estaba completamente atrapado. Akhtar declaró que él perseguía la perfección y que Setsuna había actuado exactamente como él había planeado. Se preparó para usar su cañón de tormenta, diciendo que ahora todo había terminado. Justo en ese momento, Leila entró a la arena y llamó a Setsuna. Le dijo que los niños ya estaban a salvo. Setsuna sonrió aliviado y respondió que ahora podía luchar con todo lo que tenía. Finalmente, los preparativos estaban completos. De repente, Akhtar sintió una oleada de maná proveniente de Setsuna y se mostró confundido. ¿Cómo había logrado reunir tanto maná? Setsuna explicó que había estado utilizando refuerzos físicos para activar sus células y desintoxicar su sangre, mientras Akhtar perdía el tiempo. Agregó que Akhtar solo había cavado su propia tumba. Furioso, Akhtar rugió que Setsuna estaba en muy mal estado. Cyrus, observando desde las gradas, instó a Akhtar a acabar con él, insistiendo en que Setsuna solo estaba fingiendo. Akhtar lanzó su ataque, pero Setsuna sabía que casi no le quedaba maná, solo tenía una oportunidad más. Reuniendo las últimas fuerzas, desvió el ataque de Akhtar con su espada. El movimiento repentino sorprendió tanto a Drago como a Akhtar. El ataque redirigido por Setsuna iba ahora directamente hacia Akhtar. Este anuló su magia y se burló de Setsuna, diciendo que si realmente pensaba que él se quedaría parado esperando un golpe, estaba muy equivocado. Akhtar afirmó que quien sería derrotado ese día no era él, sino Setsuna. Sin embargo, cuando Akhtar miró a su alrededor, se dio cuenta de que Setsuna ya había cortado la distancia entre ellos, con la espada en mano. Setsuna sonrió con arrogancia y le dijo que el que había subestimado a su oponente había sido él. Aterrorizado, Akhtar suplicó piedad, disculpándose una y otra vez, pero Setsuna le asestó un golpe brutal con su espada, arrojándolo al suelo. Con frialdad, Setsuna declaró que no era a él a quien debía disculparse, sino a los niños. El anfitrión anunció a Setsuna como el ganador del combate. Sin embargo, justo cuando todos comenzaban a aplaudir, el suelo bajo ellos empezó a deslizarse y desmoronarse. Tanto Setsuna como Akhtar estaban a punto de caer, y la multitud jadeó de horror. Mientras caían, Setsuna notó que Akhtar ya estaba inconsciente, y a esa velocidad estaría en grave peligro. Usando sus poderes, Setsuna recuperó el equilibrio y logró atrapar a Akhtar antes de que cayera más. Se preguntó si había llegado demasiado tarde. En ese momento, Carol apareció y llamó a Fenrir, su bestia invocada, para que lo salvara. Setsuna reconoció que se trataba de la magia de invocación de Carol. El público vitoreó mientras Fenrir descendía en picada para rescatarlos. Carol elogió a Fenrir, y con una sonrisa, se dirigió a Setsuna, esperando que no le molestara que interviniera. Setsuna le agradeció por su ayuda, pensando que Carol era sin duda una de las favoritas para ganar el torneo de Inan-Ro. Era una oponente formidable, y sabía que tendría que prepararse a fondo para su próximo combate. El público aún estaba sorprendido por la victoria de Setsuna. Un chico comentó que no podía haber sido solo suerte, mientras una chica dijo que el resultado era completamente impredecible. El director también había estado observando el combate. Cyrus, furioso con Akhtar, lo llamó inútil y juró que Setsuna se arrepentiría de haber ganado. Cuando Setsuna se unió a Leila, Drago y Lionel, Leila expresó su aprecio por él. Drago, tras escuchar todo lo que había ocurrido, también lo felicitó. Setsuna preguntó por los niños, y Leila le aseguró que estaban descansando en la enfermería y que pronto se recuperarían por completo. Setsuna se sintió aliviado al saber que los niños estaban bien, ya que había estado muy preocupado por ellos. Justo entonces, sintió una extraña sensación y se dio vuelta para revisar. Leila le preguntó qué ocurría, pero él le respondió que no era nada, aunque en realidad había sentido un momento fugaz de intensa sed de sangre proveniente de algún lugar, y se preguntó qué estaría ocurriendo en la academia. Más tarde esa noche, Setsuna se encontraba junto a unas rocas en el bosque, pensando que solo le quedaba una semana antes del combate final. También recordó la magia inquietante que había sentido durante el torneo y supo que debía volverse aún más fuerte. En ese momento apareció Lionel,
preguntando por qué Setsuna lo había citado en un lugar tan apartado. Setsuna respondió que había un hechizo que le interesaba mucho aprender de él, el puño cometa. Lionel sonrió y dijo que así solían llamarlo, y preguntó dónde había oído ese nombre. Setsuna apretó los puños al darse cuenta de que ese era el legendario nombre que había escuchado durante su tiempo en el ejército Masee, antes de regresar al pasado. El puño cometa era el nombre de un mago cuerpo a cuerpo que había derrotado a un temible dragón de un solo golpe. Sin embargo, cuando Setsuna se unió al ejército, el mago ya había desaparecido. Aunque era solo una suposición, ahora estaba seguro de que el jefe del departamento era, en efecto, Lionel. Con determinación, Setsuna se dirigió hacia él, dispuesto a aprender su magia. Lionel explicó que el puño cometa era una técnica ancestral. Setsuna respondió que eso no importaba, Lionel era el mago cuerpo a cuerpo más fuerte que había visto jamás. Lionel le preguntó por qué estaba tan desesperado por volverse más fuerte, ya que, en su opinión, Setsuna ya era más que capaz. Setsuna replicó que no era suficiente. Se negaba a volver a perder contra nadie, incluso si su oponente era invencible. Lionel rió, llamándolo un chico interesante. Aceptó enseñarle, pero le advirtió que no era una técnica que cualquier estudiante debiera aprender tan pronto. Luego comenzó a concentrar maná en su mano, y Setsuna pudo sentir una cantidad increíble de energía. Lionel explicó que la técnica que iba a demostrar se llamaba puño cometa. No la había usado más de 2 veces, ya que consumía una enorme cantidad de maná, pero con un solo golpe era suficiente. Le dijo a Setsuna que prestara atención. Con un solo golpe al suelo, Lionel desató tanta presión que el área circundante fue destruida, lanzando escombros en todas direcciones. Setsuna quedó maravillado, diciendo que era más de lo que jamás había imaginado. Lionel explicó que la técnica requería concentrar una enorme cantidad de maná en un solo punto, lo que la hacía difícil de usar en combates 1 a 1 como en los torneos. Le preguntó a Setsuna si aún quería aprenderla. Setsuna respondió con entusiasmo que estaba deseando hacerlo. Lionel aceptó enseñarle y le pidió que lo siguiera. La escena luego cambió a Carol, quien estaba disfrutando de una taza de té con un hombre que la felicitó por avanzar a la ronda final. Ella le agradeció, y él le preguntó si confiaba en que podría vencer al representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Carol sonrió, sin tomárselo muy en serio, y respondió que nadie sabía cuál sería el resultado, pero que planeaba dar lo mejor de sí. Mientras el hombre terminaba su té, Carol se levantó para prepararle otra taza. Él sacó discretamente una carta y la usó sobre ella, haciendo aparecer un emblema en la parte posterior de su cuello. Carol colapsó. El hombre sonrió, pensando que sería ideal si Carol lograba vencer a Setsuna. Sin embargo, si las cosas no salían como planeaba, simplemente se encargaría de ambos. Setsuna continuó entrenando, preguntándose si realmente estaba listo. Lionel quedó sorprendido de que Setsuna hubiera perfeccionado la técnica en solo una semana. Pensaba que le tomaría años dominarla. Entonces le dijo que había aprobado, marcando el final de las lecciones del puño cometa, también conocido como bala cargada. Era el día del combate final y el público se había reunido en la arena. El presentador anunció que había llegado la final del torneo interno número 781 de la Academia de Magos de Elmrich. La primera concursante era Carol, quien venía de obtener victorias consecutivas en el departamento de magia de invocación. Su oponente era aquel que había sacudido por completo el torneo de ese año, Setsuna, del departamento de magia de combate. Los estudiantes no estaban seguros de quién ganaría, pero un chico confiaba en que Carol triunfaría, ya que había dominado cada combate hasta el momento. Una chica comentó que Setsuna también era fuerte, y después de ver su última pelea, ahora lo apoyaba por completo. 3 niños pequeños también estaban animando a Setsuna. El combate tendría lugar en las ruinas de la diosa, y anticipando la intensidad de la batalla, un mago de formaciones había creado una barrera mágica poderosa alrededor del escenario. Leila observaba junto a Lionel y comentó que sería un combate justo. Lionel también tenía curiosidad por el resultado, y Setsuna, echando un vistazo al director, pensó que debía cumplir su promesa de enseñarle la segunda especialización mágica. Carol comentó que parecía que Setsuna se había preparado bien para el combate. Luego invocó a Fenrir y lo retó a luchar con todo lo que tenía. El presentador anunció el inicio del tan esperado combate final. Carol invocó a Fenrir y se montó sobre él, lista para atacar. Setsuna dio un salto para esquivar, preguntándose si el ataque de Fenrir era una bomba glacial cargada con ventiscas. Carol comentó que, aunque él era rápido, no podría mantener su guardia para siempre y se arrepentiría de ello. Fenrir atacó nuevamente y Setsuna activó su amplificador físico, aumentando su velocidad 10 veces. Con esta nueva velocidad, esquivó los ataques y se acercó peligrosamente, preparándose para atacar con su espada.
Leila se alegró de que funcionara, pero Lionel no estaba tan convencido, señalando que los familiares eran solo cúmulos de maná, y que Fenrir se recuperaría rápidamente de cualquier herida. Carol le dijo a Setsuna que su esfuerzo no estaba nada mal, pero que ahora usaría el poder de Fenrir para congelar el terreno. Setsuna quedó impactado al ver cómo todo el escenario comenzaba a congelarse. Se dio cuenta de que el frío generado por el maná no podría atravesar la barrera. Un hombre que observaba desde el margen pensó que los ataques de Fenrir serían ahora mucho más fuertes. Se preguntaba qué haría Setsuna a continuación. Con los ojos llenos de determinación, Setsuna comprendió que los ataques normales no serían efectivos, y que cuanto más se alargara el combate, mayor sería su desventaja. Decidió usar los escombros sobre el suelo para impulsarse y esquivar, apostando por su técnica de balas cargadas. Formó una espada con su maná y se preparó justo cuando el ataque de Fenrir impactó la piedra donde se encontraba. Un chico en la audiencia comentó que Setsuna no estaba atacando en absoluto, solo defendiéndose. Otro especuló que él no era rival para una maga de invocación. Los tres niños se veían preocupados por Setsuna. Mientras Lionel observaba la batalla, Leila le preguntó qué sucedía. Él respondió que nada, pero pensaba que, dado que la bala cargada solo podía usarse una vez tras reunir suficiente maná, era una técnica difícil para un duelo. Aún así, gracias al control de Setsuna, estaba concentrando el maná en su puño, aunque no era tarea sencilla. Carol, mientras tanto, pensaba que no sabía que tenía Setsuna bajo la manga, pero que podía quedarse atrás observando. Invocó a Garuda, un familiar en forma de ave, para luchar junto a Fenrir. Drago quedó sorprendido de que Carol pudiera invocar dos familiares a la vez. Lionel comentó que era un talento increíble. Ambos familiares atacaron a Setsuna al mismo tiempo, y Leila parecía preocupada por él, pero Setsuna logró enfrentarlos con una mano a cada uno, obligándolos a retroceder. Luego le dijo a Carol con calma que sabía que usaría su carta oculta. Sorprendida de que hubiera bloqueado su ataque, Carol se preguntó cómo lo había hecho. Justo cuando Setsuna se preparaba para contraatacar, notó a un hombre extraño observando desde el borde del escenario. El hombre chasqueó los dedos, y Carol se estremeció de dolor, rodeada por un aura oscura. Setsuna miró alarmado, preguntándose si se trataba de magia del dios de la muerte. Estaba seguro de que lo era, pero no entendía cómo podía ser posible. Carol comenzó a divagar, y de repente, gritó con fuerza, desatando un poder oscuro que hizo aparecer varios monstruos que atacaron a Setsuna. El público quedó atónito, preguntándose cuántos familiares tenía Carol. Lionel comprendió que esa no era la magia de Carol y gritó que detuvieran el combate, exigiendo que disolvieran la barrera y preguntando qué hacía el mago de formación. El responsable de la magia oscura explicó que solo quien había lanzado la barrera podía desactivarla. Todos deberían estar buscándolo, pero ya estaba en manos del villano. Mientras los monstruos seguían atacando a Setsuna, él pensó que la persona detrás de todo debía estar cerca. Activó su detección de maná para encontrar la fuente, pero el hombre le sugirió que mejor se concentrara en el combate. Ordenó a Garuda que lo atacara, golpeándolo con una lanza y obligándolo a retroceder. Leila estaba desesperada mientras Setsuna luchaba por levantarse. El hombre se burló, diciendo que ni siquiera Setsuna podría encontrarlo entre la multitud, y que en su estado actual no podría hacer nada. Lionel sentía que la situación se volvía crítica. No había tiempo suficiente para que Setsuna preparara otra bala cargada, y el estado físico de Carol empeoraba. Si no actuaban pronto, perdería el control de su magia, poniendo su vida en peligro. Entendió que alguien la estaba controlando desde las sombras. Carol seguía luchando por liberarse, pidiéndole a Setsuna que se alejara, mientras los monstruos oscuros se acercaban. Setsuna esquivó los ataques y avanzó hacia ella, eliminando monstruos en el camino. Al enfrentarse a uno con cuernos, lo sujetó por ellos y lo lanzó contra los demás. El director observaba el combate, y Lionel subía corriendo las escaleras, pensando que a ese ritmo, Setsuna estaría en grave peligro. Sabía que debía encontrar al mago de formación que había activado la barrera, y esperaba que Setsuna pudiera resistir un poco más. Una bestia con un único y afilado cuerno largo embistió a Setsuna, hiriéndolo en la pierna. Leila contuvo la respiración al ver la herida, y otros estudiantes también expresaron su preocupación, sabiendo que Setsuna se estaba exigiendo demasiado. El hombre detrás de la magia oscura declaró que todo había terminado y ordenó a los monstruos que acabaran con él. Lo atacaron, y Fenrir mordió la mano de Setsuna, causándole un dolor insoportable. Setsuna gritó de agonía, su voz resonando en toda la arena. Entonces recordó lo que Lionel había dicho a todos los estudiantes, lo más importante en la magia de combate. Drago había respondido que era tener el poder para derrotar al enemigo de un solo golpe. Setsuna había añadido que era acercarse al enemigo minimizando el daño,
y Lionel concluyó diciendo que la clave era no dejarse afectar por ningún ataque, mantenerse fuerte y enfocado para dar el golpe final. Les había dicho que empezarían a entrenar para resistir el daño. Setsuna volvió en sí, dándose cuenta de que su defensa había sido exitosa. El hombre que observaba la batalla pensó que el brazo de Setsuna había sido destruido, y se preguntó si lo había hecho intencionalmente para concentrar su maná. Setsuna sabía que los familiares estaban en un estado de excitación extrema, así que cualquier momento de debilidad haría que lo atacaran como si fuera una presa. Gritó que lo acabaría con un solo puñetazo, y entonces desató un ataque de bala cargada que derrotó a todos los familiares a la vez. Tras la batalla, Carol estaba a punto de colapsar y Setsuna corrió a su lado, comprobó que estaba bien y luego la recostó suavemente en el suelo. La audiencia apenas podía creer lo que acababan de presenciar y se preguntaban si Carol realmente había caído. Finalmente, el presentador anunció que Setsuna era el ganador, marcando la primera vez en 100 años que un jefe del departamento de magia cuerpo a cuerpo obtenía la victoria. Los estudiantes estallaron en vítores, y uno de ellos comentó sobre las últimas técnicas que Setsuna había usado, las cuales nunca antes habían visto. Leila y Drago estaban eufóricos por la victoria de Setsuna. El chico que había sido salvado por él, el mismo que perdió contra él, dijo que ya esperaba ese resultado y que había apostado por Setsuna. El chico a su lado le preguntó cuánto había ganado, y el otro respondió que en realidad no pensó que Setsuna ganaría, pero no podía simplemente quedarse mirando. Antes que nada, necesitaba deshacerse del mago de formaciones. Entonces notó algo inusual y se preguntó si alguien estaba protegiendo al mago de formaciones. Usó algún tipo de magia para marcar un símbolo en la espalda del mago. Mientras tanto, Lionel se dirigía a la zona, al sentir una presencia mágica extraña. Cuando llegó, encontró al mago de formaciones tirado en el suelo. Lionel se preguntó si se había perdido de algo importante. Finalmente, la barrera empezó a desaparecer y el director descendió a la arena, comentando que después de invocar tantos familiares, no era sorpresa que Carol hubiera colapsado. Setsuna estaba convencido de que alguien la había estado controlando en secreto. El director la examinó y determinó que todo había sido causado por un artefacto mágico. Aseguró a todos que dejaran el resto en sus manos. Mientras trabajaba para curar a Carol, el director se volvió hacia Setsuna y lo felicitó por demostrar su fuerza, y le prometió que cumpliría su palabra. Setsuna le agradeció y el director se marchó, diciéndole que lo esperara en su oficina al día siguiente. Setsuna se dirigió a la enfermería, donde una mujer estaba curando sus heridas. Mientras le vendaba, le dijo que aún no estaba completamente recuperado, así que debía tomárselo con calma por el momento. Él le agradeció y se cambió de ropa. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. Al invitarlo a pasar, era Lionel acompañado por Drago, Leila y los 3 niños. Leila preguntó de inmediato cómo se encontraba Setsuna. Él la tranquilizó asegurándole que estaba bien, y lo demostró moviendo la mano, mostrando que se había recuperado por completo. Leila sonrió feliz y lo felicitó nuevamente por su victoria. Drago, con una sonrisa de orgullo, también lo felicitó, diciéndole que era el orgullo y la alegría del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Los 3 niños, todavía emocionados, le dijeron a Setsuna que les había encantado verlo luchar y que era muy genial. Luego de las felicitaciones, los demás comenzaron a retirarse, quedando solo Lionel con Setsuna. Lionel le informó que el mago de formaciones ya estaba bien y había recuperado el conocimiento. Continuó explicando que Carol tampoco estaba del todo bien, pero al menos ya no estaba en peligro. Una vez que se recuperara por completo, podrían aprender más sobre lo que realmente ocurrió. Sin embargo, lo más importante era que estaba claro que alguien había intentado dañar deliberadamente a Setsuna durante el combate. Lionel le preguntó si tenía alguna idea de quién podría ser el responsable. La escena cambió a la noche. Una figura sombría se acercó a una habitación e intentó abrir la puerta, pero se dio cuenta de que había una barrera para impedir intrusos. Sin embargo, eso no le sirvió de nada, simplemente la destruyó con su poder y entró. La habitación a la que ingresó era donde Carol yacía inconsciente. El hombre murmuró para sí mismo que lo mejor sería deshacerse de ella antes de encargarse de Setsuna. No podía permitir que nadie que supiera de él siguiera con vida. Mientras lanzaba un ataque hacia Carol, una hoja cortó el ataque en el aire. Setsuna se interpuso frente a Carol, con la mirada decidida. Dijo que sabía que el culpable vendría por ella, pero realmente esperaba que no fuera Leo. Leo mencionó que Setsuna finalmente se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, aunque este no tenía pruebas concluyentes. Setsuna comentó que tenía una corazonada, pero no estaba seguro hasta ese momento. Luego sugirió que ya que habían llegado a este punto, salieran a pelear afuera. Ambos comenzaron a caminar hacia el exterior, y Setsuna sabía que aún no estaba completamente recuperado,
luchar en ese estado sería desastroso. Leo le pidió que dejara de fruncir el ceño y le preguntó cuándo comenzó a sospechar de él. Setsuna respondió que fue desde que Leo desapareció repentinamente tras el ritual de la elección, lo cual le pareció inusual. También le resultó extraño que Leo no fuera elegido como representante del Departamento de Magia a Distancia. Por más engaños que pudiera haber usado la organización Actar, Setsuna no habría sido tan fácil de engañar. Leo supuso que él debió haber sido el representante del departamento después de todo. Setsuna continuó explicando que cuando lo vio esa misma noche, sus sospechas se confirmaron. Así como lo sintió durante la batalla final del concurso, percibió el poder del dios de la muerte dentro de Leo. Leo preguntó por el dios de la muerte, y entonces dio un paso al frente con un aura diferente. Líneas rojas aparecieron en su rostro mientras preguntaba qué sabía Setsuna sobre dicho dios. Setsuna comprendió la magia y notó que la presencia de Leo había cambiado. Se dio cuenta de que probablemente Leo era el secuaz del dios de la muerte. Si ese era el caso, tenía que detenerlo a toda costa. Leo le preguntó si podían acabar con su falsa amistad allí mismo. Dijo que quería divertirse con Setsuna, aunque sería una experiencia terrible para él. Con su espada en mano, Setsuna corrió a atacar a Leo, pero este fácilmente partió su espada por la mitad. Se sintió como una repetición de algo que Setsuna ya había vivido. Leo mencionó que había ganado la confianza del dios de la muerte y que se le había otorgado la magia de desintegración, una de sus muchas habilidades. No importaba qué tipo de magia usara Setsuna, no lograría tocarlo. Setsuna lo intentó nuevamente, pero Leo volvió a contrarrestar su ataque con facilidad. Pensó que no podía rendirse. Leo parecía usar la magia de desintegración solo cuando Setsuna atacaba, y luego se movía tan rápido que lo tomaba por sorpresa. Setsuna intentó atacarlo por detrás, pero una vez más fue bloqueado. Leo sonrió con arrogancia y dijo que no servía de nada, ya que su percepción era más aguda que la de Setsuna. Determinado, conjuró una bola de fuego y dijo que todo habría sido mucho más divertido si no estuviera herido. A pesar del dolor, Setsuna logró mantenerse firme. Leo comentó que Setsuna aún era un oponente bastante astuto, resistiendo tanto tiempo con la clase de combate cuerpo a cuerpo. Luego añadió que Setsuna habría sido mucho más fuerte si hubiera sido elegido para el departamento de magia de rango. Actuó de manera extraña, preguntando qué podía hacer, como si fuera su elección. Luego le dijo que era hora de terminar con esto. Leo atacó con una espina eléctrica, apuntando a la pierna de Setsuna. El dolor fue insoportable y Setsuna se dio cuenta de que su herida de la última pelea no se había curado completamente. Hizo una mueca de agonía y luego le preguntó a Leo por qué hacía tal cosa. Leo respondió que no había ninguna razón en particular, simplemente estaba cansado del mundo. Era como destruir un castillo que alguien más había construido. Setsuna se preguntó por qué Leo hacía esas cosas, le recordó al pasado y gritó que Leo había herido y matado personas por razones tan triviales. Incluso cuestionó si esa persona realmente era Leo. Leo le dijo que se callara. Justo cuando Leo estaba a punto de atacar nuevamente, Setsuna se dio cuenta de que su espada de mana no sería suficiente. Necesitaba un ataque lo suficientemente poderoso como para sobrepasar a Leo con un solo golpe. Recordó su pelea con el dios de la muerte y se dijo a sí mismo que no podía rendirse aún. Setsuna se preparó para atacar a Leo, pero Leo sonrió y dijo, ya es demasiado tarde. Leo desató su propio ataque y Setsuna sintió el poder del dios de la muerte moviéndose con velocidad increíble. Justo entonces, un rayo interceptó el ataque de Leo y otro rayo lo golpeó, aunque Leo logró bloquearlo. Setsuna miró hacia el techo del edificio y vio al director de la academia de pie allí con su familiar dragón. El director preguntó si había llegado demasiado tarde, pero Setsuna respondió que había llegado justo a tiempo. El director se preguntó si todo lo que había sucedido en el combate de intercambio había sido obra de Leo, y si lo había estado observando desde entonces, detectando el mana impuro. Leo adivinó que el director era el líder de la escuela por una razón. El director esperaba que el culpable no fuera uno de sus propios estudiantes. En un estallido de frustración, el director le gritó a Leo que se rindiera. Su dragón lanzó un rugido desafiante y atacó con la habilidad de llamaradas. Setsuna pudo sentir el poder increíble detrás del ataque, pero Leo permaneció ileso. Comentó que era el dragón blanco, la bestia más poderosa que se podía invocar. Si no fuera por el poder otorgado a Leo por el dios demonio, habría estado en grave peligro. El director entendió que Leo estaba usando magia de desintegración. Reconoció que tal magia realmente existía. Setsuna le preguntó si el director sabía sobre la magia de desintegración. El director explicó que, según los registros transmitidos por generaciones en la familia Silverrock, cuando una fuerza oscura y misteriosa despertaba, el mundo se sumergiría en una catástrofe. La magia de desintegración era parte de ese poder maligno. Leo se burló de ellos.
afirmando que ninguna magia podría tocarlo ahora. Por entonces combinó 3 atributos para lanzar un ataque. Setsuna se dio cuenta de que era una magia combinada de triple atributo. Leo levantó el poder al aire y lo desató en una devastadora ola de energía. Los ojos del director se agrandaron y rápidamente le indicó a Setsuna que diera 2 pasos a la derecha. Setsuna siguió la orden y esquivó alegremente el ataque de Leo. El director también esquivaba las explosiones, lo que hizo que Leo se preguntara qué tipo de magia estaba usando el director. El director le preguntó a Leo si estaba realmente sorprendido, añadiendo que era el único que sabía cómo neutralizar tal magia. Leo sonrió con desdén, encontrándolo divertido y prometió atacar con aún más poder, desafiando al director a esquivarlo también. Setsuna se dio cuenta de que este nuevo poder probablemente era el poder del dios de la muerte. Leo amenazó con acabar con todos ellos. El director sintió que no solo se trataba de poder ordinario, sino que con el ritmo al que Leo atacaba, todos pronto estarían atrapados en el fuego cruzado de su magia. Llamó a Setsuna y él estuvo de acuerdo con el plan del director. El director invocó a la mariposa sagrada para extender sus alas, y juntos se elevaron hacia el cielo. Leo observaba con una sonrisa en su rostro mientras veía los esfuerzos desesperados del director por proteger a todos. Apuntó hacia el dragón blanco y se burló: «Ven por mí». Ambos bandos desataron sus ataques. El ataque de Leo fue tan poderoso que colisionó con el dragón, creando una enorme explosión. Leo preguntó si el director estaba listo para admitir su derrota. El director respondió que quizás ya era hora de que un hombre viejo como él se apartara. De entre el humo, Setsuna se lanzó a atacar a Leo. Leo se rió, diciendo que era una lástima que Setsuna se hubiera estado escondiendo detrás del dragón y preparando su ataque. Se burló de que todos los esfuerzos de Setsuna serían en vano mientras creaba una barrera a su alrededor. Setsuna respondió, jurando que haría que Leo se arrepintiera de la arrogancia que les había mostrado. Reflexionó que elegir la magia cuerpo a cuerpo no había sido un error y lo probaría con solo un golpe. Leo le advirtió que no subestimara el poder del dios demonio, pero cuando Setsuna atacó, rompió la barrera de Leo, aterrizando un golpe sólido. Setsuna vertió toda su energía en su velocidad, rompiendo la barrera de Leo y causando una gran explosión. El director observó que, incluso con la magia de desintegración, había un límite en la rapidez con la que podría contrarrestar la magia. Apreció la determinación de Setsuna. Leo cayó, gravemente herido. Setsuna se dio cuenta de que al usar magia cuerpo a cuerpo, había superado la velocidad de la magia de desintegración y derrotado a Leo. Ahora entendía verdaderamente que su elección había sido la correcta. Se volvió hacia el director y dijo que pensaba que ya estaban fuera de peligro por ahora. El director lo elogió y sugirió que atendieran sus heridas, pero justo cuando hablaban, Leo se levantó. Setsuna se sorprendió al ver que su ataque no había sido efectivo. Aunque herido, Leo se mantuvo erguido y se preparó para contraatacar. Leo usó su poder, midiendo el momento y luego lanzó un ataque contra Setsuna. Setsuna intentó bloquearlo con su espada, pero el arma se rompió y el ataque de Leo lo golpeó, enviándolo a estrellarse contra una pared. Setsuna luchaba, herido, y cayó al suelo. Setsuna, debilitado y perdiendo el conocimiento, escuchó la voz de Leo, quien no podía creer que aún estuviera de pie. «Eres un oponente tan poderoso», dijo. Setsuna se preguntó si Leo había combinado magia de rango con magia de desintegración, pero eso no podía ser posible. Mientras sus pensamientos se desvanecían, recordó un momento en el que entrenaba para disparar objetivos. Eso había sido pan comido para Leo. Le dijo a Leo que siempre había sido tan hábil, y si no hubiera seguido practicando, Leo lo habría superado en poco tiempo. Leo, divertido, respondió que seguramente era genial recibir un cumplido de un prodigio como él. Durante la guerra, Leo se preguntó en voz alta si debería disparar otro tiro, y esta vez sería contra Setsuna. Le pidió a Setsuna que mirara detrás de él. Cuando Setsuna se giró, vio que todos los demás habían sido heridos y estaban siendo asesinados por monstruos. Leo criticó a Setsuna, diciendo que no merecía ser un héroe, que era un fracaso porque no pudo salvarlos a todos. Los había abandonado. Con esas palabras duras resonando en su mente, Setsuna despertó en una cama, gravemente herido. Leila estaba sentada junto a él, aliviada, y le dijo lo feliz que estaba de que finalmente hubiera despertado. Mientras se preguntaba dónde estaba, ella explicó que lo habían llevado a la enfermería y que había estado muy preocupada, ya que había estado inconsciente durante 3 días. Setsuna se lamentó de su impotencia, pensando que no había podido hacer nada en un momento tan crucial, había sido indefenso ante el poder del dios demonio, al igual que en su vida pasada. Luego preguntó por el estado del director. Leila respondió que el director debería estar en su oficina y que había una reunión para todos los jefes de departamento. Cuando Setsuna se levantó de la cama, Leila le preguntó a dónde iba.
Él se vistió rápidamente, respondiendo que iba a ver al director porque tenía algo que preguntarle. Leila mencionó que aún no estaba completamente curado. Él le puso una mano en el hombro, y se disculpó por haberla preocupado, pero necesitaba ver al director de inmediato. Se dio vuelta y salió de la enfermería. El director acababa de terminar una reunión con los otros jefes de departamento y les agradeció por su ayuda. Mientras se retiraban, alguien comentó que todos estarían bastante ocupados durante un tiempo. Cyrus comentó que todo había empeorado por culpa de ese chico, Setsuna. Él abrió la puerta y llamó al director. El director sonrió y dijo que se alegraba de ver a Setsuna de vuelta. Sin embargo, Cyrus no parecía tan contento de verlo. Lionel le dio una palmada en el hombro a Setsuna, diciéndole que había pasado por mucho, que todos estaban preocupados por él, pero que podría ponerse al tanto más tarde. Cuando todos se fueron, Setsuna se quedó frente al director, lamentando que todo hubiera sucedido por su culpa. Levantó la mano hacia el director y le preguntó qué había pasado después de que perdió el conocimiento. Se quejó de dolor al hacerlo, y el director le recordó que no debía ser tan duro consigo mismo, que sus heridas aún se estaban sanando. El director continuó explicando que después de que Setsuna se desmayó, Leo había dicho que, por mucho que quisiera terminar la pelea, ya había agotado demasiado maná y decidió dejarlo por el momento, pensando que sería divertido enfrentarlos nuevamente en el futuro. Luego, Leo había creado un pasaje y desaparecido, dejando un mensaje de despedida para el director, diciendo que se volverían a encontrar si surgía la oportunidad. El director pensó para sí mismo que, aunque había sido una oportunidad dorada, lo que había al otro lado del pasaje era demasiado peligroso para enfrentarlo en ese momento. Tendrían que luchar con todo lo que tuvieran cuando llegara el momento. Setsuna se quedó pensando en ello y mencionó el misterioso ente y la frontera entre dimensiones, lo cual el director también había observado. El director le preguntó a Setsuna si tenía alguna idea de quién podría ser, y añadió que tenía otra pregunta para él. ¿Cuánto sabía realmente Setsuna? Luego, añadió que, dado que Setsuna incluso sabía sobre la magia secreta del director, ¿podría ahora explicarle lo que había sucedido para que pudiera confiar plenamente en él? Setsuna dudó, preguntándose si era el momento de decir la verdad. ¿Podría convencer al director de que venía del futuro? El director le preguntó si había alguna razón por la que Setsuna no pudiera contarle la verdad. En ese momento, Setsuna tuvo una idea y le pidió al director que echara un vistazo al amuleto de resurgimiento. El director, sorprendido, lo examinó de cerca y dijo que era la bendición del espíritu del tiempo, el cual había desaparecido. Si ya se había usado en un tiempo diferente, la posibilidad de los viajes en el tiempo parecía probable. Setsuna explicó que el director lo había descubierto. Setsuna había viajado desde 10 años en el futuro utilizando el amuleto, después de haberlo perdido todo. Luego le contó al director todo: el dios de la muerte destruiría el mundo, y él, junto con sus seguidores, mataría al director. El director reconoció que era difícil de creer, pero la presencia del amuleto lo hacía innegable. A pesar de que el poder del espíritu había permitido que Setsuna viajara en el tiempo, los eventos del futuro debieron haber sido increíblemente impactantes para Setsuna, lo que le llevó a regresar una década en el tiempo. El director puso una mano sobre el hombro de Setsuna y le dijo que realmente había llevado una carga pesada, pero ahora lo ayudaría en todo lo que pudiera. Setsuna sintió una oleada de alivio y esperanza. Con el director a su lado, sentía que realmente podría tener una oportunidad de luchar, y tal vez el mundo no caería en la ruina después de todo. El director entonces dijo que le enseñaría a Setsuna un segundo tipo de magia para usar contra el dios de la muerte. Explicó que este poder no formaba parte de las ramas originales de la magia, sino que era magia elemental. El director sugirió que lo mejor sería que se mudaran por un tiempo para entrenar juntos. Se dirigieron al árbol del mundo. El director comentó que hacía mucho tiempo que no estaba allí, solía ir a entrenar allí cuando era más joven. Setsuna se sorprendió al escuchar eso. Una vez en el árbol del mundo, el director explicó la magia elemental en términos simples. Era un tipo de magia en la que el mago usaba el maná para convertirse en uno con los espíritus elementales, cultivando una fuerza poderosa dentro de su cuerpo. Debido a su naturaleza única, la magia elemental tenía un punto de partida diferente en comparación con las ramas estándar de la magia, y podía combinarse con otras formas de magia, lo que la hacía increíblemente versátil y útil. Setsuna se preguntó si eso era realmente posible. El director respondió que suponía que debía demostrar cómo usarla. Mientras el director se preparaba para usar su magia elemental, sus ojos brillaron intensamente. Setsuna notó que el color de sus ojos había cambiado, justo como cuando el director había luchado contra Leo. El director luego sugirió que jugaran al piedra, papel o tijera. Setsuna, confundido, preguntó por qué, y el director explicó que, dado que Setsuna aún estaba herido,
no podían luchar en ese momento. Añadió que al menos podrían jugar un rato para pasar el tiempo. Comenzaron a jugar, y el director ganó cada ronda, diciéndole a Setsuna que intentara de nuevo. Jugaron varias veces, y cada vez, Setsuna perdió. Finalmente, el director explicó que el poder de la magia elemental, el espíritu del tiempo, le otorgaba a Setsuna visión futura, permitiéndole ver varios segundos hacia adelante. Explicó además que existían varios espíritus elementales, y dependiendo del espíritu con el que uno hiciera un contrato, podrían obtener habilidades únicas. Por ejemplo, si uno contrataba al espíritu del viento, podría volar, y si contrataba al espíritu del agua, podría esquivar ataques con facilidad. Setsuna se sorprendió al darse cuenta de que dominar la magia elemental, podría darle la capacidad de usar la magia cuerpo a cuerpo de diversas maneras. El director luego reveló que Setsuna no podría practicar esta magia, hasta que estableciera un contrato con un espíritu elemental, y que había un paso crucial que debía dar. Setsuna, curioso, preguntó cuál era el primer paso. El director explicó que debían intentarlo en ese mismo momento. Usó su poder para despejar su mente y convertirse en uno con la naturaleza. Instruyó a Setsuna a intentar sentir la presencia de los espíritus, ya que existían en todas partes de la naturaleza. Setsuna se concentró, pensando en convertirse en uno con la naturaleza. Se enfocó en los espíritus, esperando que le concedieran el poder para luchar contra el dios de la muerte, pero no sucedió nada. No sintió nada. Frustrado, pensó que no podía sentir ni un solo espíritu. El director, al notar su frustración, explicó que parecía que el temperamento de Setsuna estaba trabajando en su contra. Setsuna se preguntó a qué se refería. El director explicó que, para convertirse en uno con la naturaleza, Setsuna necesitaba alcanzar un estado similar al de un trance. Necesitaba vaciar su mente para sentir verdaderamente a los espíritus a su alrededor. Setsuna intentó concentrarse, pero le resultó difícil enfocar su mente. Pensaba en lo mucho que le costaba concentrarse, y lo único que realmente deseaba era volverse más fuerte. Al notar su angustia, el director le puso una mano en el hombro y lo tranquilizó, diciéndole que no debía apresurarse. Le explicó que le había tomado 3 años completos conectar realmente con la naturaleza y sentir a los espíritus. Setsuna, al darse cuenta de que el dios haría su aparición en 5 años y que no tenían mucho tiempo, el director, aún paciente, le preguntó qué quería decir con eso. Setsuna respondió que no había tiempo que perder, que los apóstoles del dios de la muerte podían aparecer en cualquier momento y no había forma de saber cuándo. El director se sorprendió al escuchar sobre los apóstoles, por lo que Setsuna explicó que, al igual que el dios de la muerte, venían de un mundo diferente y poseían poderes especiales que no eran magia. Añadió que Leo sin duda era uno de ellos. Setsuna recordó que, antes de viajar atrás en el tiempo, solo había logrado enfrentar a un apóstol. Ese oponente había sido extremadamente poderoso, y a pesar de todo lo que tenía, Setsuna apenas había logrado derrotarlo utilizando magia a distancia. El director asintió y mencionó que, según los registros de la familia Silverrock, se suponía que habría 12 apóstoles en total. Setsuna lo reconoció, dándose cuenta de que seguramente había otros como Leo que deseaban traer la ruina y la destrucción a su mundo. El director, al ver la preocupación de Setsuna, lo tranquilizó, asegurándole que no era necesario ser tan impaciente. El miedo y la ansiedad podían a veces invitar al desastre, y apresurarse imprudentemente podría ser peligroso. En su lugar, propuso una solución: entrenamiento conjunto en el calabozo. Creía que sería una excelente oportunidad para que Setsuna obtuviera valiosos conocimientos y se fortaleciera. Setsuna, curioso, preguntó por más detalles sobre este entrenamiento conjunto. El director le dijo que Lionel se encargaría de explicarlo todo en detalle. El entrenamiento sería una oportunidad para que Setsuna superara sus límites, se hiciera más fuerte y mejorara aún más. Sin embargo, también le advirtió que no sería fácil y le aconsejó descansar lo suficiente antes de comenzar. Leo fue liberado en un lugar tenuemente iluminado que parecía un castillo. Se disculpó por su retraso y dio un paso adelante. Sagan, el 10º apóstol, comentó que Leo tenía mucha audacia al hacerlos esperar y se preguntaron si Leo seguía atrapado en sus viejas costumbres. Poker, el 9º apóstol, caminó sobre el techo y mencionó que había oído que Leo había hecho enojar al estudiante equivocado. Se preguntó cómo Leo había logrado meterse en tanto lío, especialmente después de que hubiera huido tras ser vencido. Poker preguntó cómo planeaba Leo arreglar el desastre que había causado. Leo, el 12º apóstol, se disculpó, explicando que había estado disfrutando tanto poniéndose al día con un viejo amigo que se había dejado llevar. Sagan, molesto, le dijo que se quitara esa sonrisa de la cara, ya que le irritaba. Cuando Sagen y Leo hicieron contacto visual, Sagen se preparó para atacar.
Sin embargo, alguien desde la distancia intervino, diciéndoles que tal comportamiento era una necedad, especialmente para apóstoles. El hombre les recordó que debían abstenerse de hacer cualquier cosa que pudiera obstaculizar las ambiciones de su Dios, y que seguro sabían mejor que eso. El hombre era Satanacha, el segundo apóstol. Aplicó presión a ambos con su poder y les preguntó si tenían algo más que decir. Sagan se detuvo, y señalando a Leo, preguntó si Satanacha planeaba ocuparse del chico que ni siquiera había logrado terminar lo que comenzó. Sugirió que, si era necesario, iría él mismo a matar al chico. Poker, divertido, dijo que si querían un asesinato, deberían dejarlo en sus manos, ya que, si él lo hacía, sería un espectáculo impresionante. Satanacha respondió que no sería necesario, ya que ya se había encargado de eso. Añadió que la persona que había pedido ocuparse de la situación se encargaría de ella al final. Unos días después del combate de intercambio, la escena cambió a un aula donde Setsuna estaba sentado con otros estudiantes en sus escritorios. Leila se acercó a él y le preguntó si estaba seguro de que podía asistir a clase. Él asintió, explicando que solo tenía que sentarse y escuchar, lo cual no era tan exigente. Leila señaló que solo habían pasado unos días desde que terminó el combate final, y sin embargo, él ya se había vuelto a lesionar. Se preguntó si algo lo estaba preocupando últimamente. Setsuna recordó su conversación con el director, quien había dicho que anunciar la existencia del dios de la muerte y sus apóstoles sería prematuro en este momento. El director había decidido confiar esta información a algunos instructores y asignarles la tarea de vigilar la academia y encontrar a Leo. También sugirió que el entrenamiento de magia elemental de Setsuna debería ponerse en pausa por el momento. Se detuvo y se disculpó con Leila por pedirle que hiciera un remedio herbal para él, pero le aseguró que estaba bien. Pensó para sí mismo que necesitaba recuperarse rápidamente para poder reanudar su entrenamiento. Apretó los puños y resolvió mejorar lo más rápido posible. Leila se sentó junto a él. Lionel se acercó a la pizarra y anunció que parecía que ahora todos estaban presentes. Luego habló sobre el próximo entrenamiento conjunto interdepartamental. Los estudiantes se preguntaron de qué se trataba, y Lionel explicó que el entrenamiento sería una colaboración entre departamentos. Si el combate de intercambio había sido una oportunidad para observar y aprender diferentes técnicas de combate, este entrenamiento se enfocaría en formar equipos con estudiantes de varios departamentos, para descubrir y mejorar aún más sus propias habilidades. Setsuna pensó que, con la participación de estudiantes de otros departamentos, el objetivo era fomentar la colaboración entre ellos. Lionel luego dirigió a los estudiantes hacia el proyector, donde apareció la imagen de una mazmorra subterránea de una estrella. Explicó que esta mazmorra era una réplica del tipo que podrían encontrar en la vida real. Dado los riesgos involucrados, los participantes serían seleccionados de manera voluntaria. El entrenamiento comenzaría en 2 semanas, por lo que les aconsejaron que guardaran fuerzas hasta entonces. Setsuna pensó en el entrenamiento conjunto del que el director había hablado, dándose cuenta de que necesitaba recuperarse y estar en su mejor forma para entonces. Más tarde esa tarde, después de que terminó la clase, Setsuna y Leila caminaron juntos. Ella le preguntó si quería ir a cenar, recordándole que necesitaba comer mucho para recuperar fuerzas para el próximo entrenamiento. Él se preguntó qué deberían comer. Otros estudiantes lo reconocieron como el ganador del combate de intercambio y como un poderoso mago cuerpo a cuerpo. Una chica, sonrojada, le dijo a otra que tenía un gran crush sobre él desde el último combate. Leila le dijo a Setsuna que todos parecían interesados en él ahora, especialmente cuando no hacía mucho lo habían llamado perdedor. Él estuvo de acuerdo con sus palabras. Luego alguien se puso frente a él. 3 chicos, uno con cabello amarillo y los otros 2 con cabello rojo, se acercaron a Setsuna. El chico de cabello amarillo señaló a Setsuna, reconociendo su logro como ganador del concurso del año. Setsuna preguntó quién era el chico. El chico de cabello rojo presentó al de cabello amarillo como Karo, el líder de un salón noble. Habían escuchado que Setsuna se uniría al ejército de magos inmediatamente después de graduarse. Carl invitó a Setsuna a su salón, diciéndole que lo considerara un gran honor. Setsuna se preguntó qué era el salón. Carl reveló que era un club social para magos de linaje noble, y que ciertamente no era un lugar para alguien como él, un mago cuerpo a cuerpo. Sin embargo, le concedería a Setsuna un permiso especial para unirse. Carl creía que tener al ganador del combate de intercambio como miembro seguramente elevaría el perfil del salón. Las chicas, a lo lejos, se emocionaron al escuchar que Setsuna estaba siendo reclutado por el salón noble. Carl, con una expresión arrogante, le dijo a Setsuna que un mago de élite como él debería tener cuidado con quien se asociaba. Señaló a Leila y comentó que si Setsuna pasaba tiempo con plebeyos como ella, podría dañar su estatus.
Setsuna, sin embargo, rechazó la oferta de Karo, dejando a los tres chicos sorprendidos. Se dio la vuelta para irse, preguntándose si el trasfondo de una persona realmente era tan importante. Luego le preguntó a Leila si quería irse. Karo se enfureció por esto, y uno de los chicos comentó que no era algo que Karo debería decirle al ganador del concurso. Carl, furioso, sacó una cadena, y con furia en los ojos, demandó saber cómo Setsuna se atrevía a insultar a los nobles. Estaba a punto de atacar con una espada forjada en la cadena y se lanzó hacia Setsuna. Setsuna, calmado, giró su cabeza y vio a Leila adelantándose. Ella detuvo a Karo, diciendo que duelar sin permiso iba en contra de las reglas de la academia. Luego dejó claro que, si alguien estaba siendo grosero allí, era Karo. El ataque de Karo se detuvo y él se quedó furioso, cuestionando cómo una plebeya como Leila tenía el valor de detenerlo. Los otros dos chicos miraron a Karo, preocupados por si estaba bien. Carl, a regañadientes, retiró la mano de Leila y los tres se fueron, con Karo prometiendo contarle a su padre sobre el incidente. Leila sonrió a Setsuna, y él pensó para sí mismo que ella también estaba creciendo. Justo en ese momento, alguien más lo llamó. Se preguntó quién podría ser, y resultó ser Carol, que le saludaba con la mano. Él mencionó que estaba feliz de verla mejorar. Carol sonrió y respondió que todo era gracias a él, por lo que quería agradecerle adecuadamente. Entonces, le pidió que fuera a su habitación un momento, sonrojándose un poco. Leila se preguntó qué estaba pasando. La escena cambió a la habitación de Carol, donde ella recibió a Setsuna, Drago y Leila. Les dijo que estaba cocinando una comida para agradecerles por salvarle la vida, y que tomaría un poco más de tiempo terminarla. Setsuna, aún sintiéndose incómodo, insistió en que no era necesario. Carol lo tranquilizó diciendo que no era nada, y que si esperaba un poco, la comida estaría lista pronto. Leila ofreció ayudar a Carol, señalando que habría mucho trabajo para una sola persona. Carol agradeció la oferta. Leila pensó que Carol solo había invitado a Setsuna por la comida, pero no podía evitar imaginarse algo mucho menos inocente. Luego, Drago, confundido, preguntó por qué lo habían invitado también. Carol sonrió y respondió que cuanta más gente, mejor. Carol y Leila se dirigieron a la cocina, donde Leila comentó que nunca había visto algo como eso antes. No sabía que existían alimentos que fueran buenos para la curación. Carol explicó que esos eran conocidos como alimentos de recuperación. Setsuna, mirando alrededor de la habitación, pensó en lo que el director había dicho. Carol prácticamente no tenía recuerdos relacionados con Leo, y podría ser una amnesia temporal debido al shock, pero Leo podría haber entrado en sus recuerdos. Aunque estaban agradecidos de que ella estuviera bien, Setsuna no podía quitarse la sensación de que alguien podría volver a atacarla. Drago le preguntó en qué pensaba tan intensamente. Notó que a veces Setsuna se tomaba las cosas demasiado en serio y le sugirió que tratara de relajarse un poco. Setsuna pensó en ello, pero justo en ese momento, un fuerte ruido proveniente de la cocina lo sorprendió, sonando casi como una explosión. Él se preocupó, preguntándose si Carol y Leila estaban entrenando en el interior. Drago también estaba sorprendido. Luego, Carol llamó a Drago a la cocina para ayudar. Cuando entró, ella le entregó un delantal ajustado, lo que le hizo preguntarse si realmente tenía que usarlo. Ella se disculpó, explicando que el único delantal que tenía era uno para sirvientas. Continuaron preparando la comida juntos, y pronto estuvo lista para servirse. Cuando Setsuna estaba a punto de sentarse a comer, Leila mencionó que se habían emocionado un poco y habían hecho demasiada comida. Setsuna sonrió, diciendo que todo se veía genial, y que, dado que ellos se habían esforzado tanto en prepararlo para él, lo terminaría todo. Dio un bocado, pensando que si aumentaba su fuerza física comiendo bien, podría comer todo lo que quisiera sin enfermarse. Mientras seguía comiendo, Leila se acercó y le preguntó si no se estaba forzando a comer. Él sonrió y la tranquilizó diciendo que estaba todo bien. Luego preguntó quién había hecho la sopa de huevo, ya que tenía un sabor increíble. Drago, sonriendo, respondió que parecía que a Setsuna le gustaba la comida que había hecho él, y que aún quedaba mucho, así que debía comer más. Setsuna pidió otro tazón. Carol se sorprendió de que su comida hubiera perdido frente a la de Drago. Todos continuaron disfrutando de la comida, y Setsuna pensó que era agradable pasar tiempo así con todos. Le recordó a los días antes de viajar al pasado, cuando él y sus amigos pasaban todos los días juntos, en paz y felices. Vindrake había sido quien les había arrebatado esa paz, pero Setsuna juró que eso no volvería a suceder. No perdería ante Vindrake ni ante nadie más. La escena cambió a 2 semanas después, el día del entrenamiento conjunto en la mazmorra. Un gran número de estudiantes estaba reunido frente a la puerta de la mazmorra, conversando emocionados.
Drago y Setsuna estaban entre ellos, y Drago comentó que Setsuna parecía más saludable ese día. Satsuna respondió que se sentía genial y mucho mejor, todo gracias a la comida de recuperación que Drago había preparado, realmente lo apreciaba. Drago le aseguró que no había problema, diciendo que era lo menos que podía hacer por un amigo. Agregó que la comida de recuperación solo funcionaba si la comían regularmente. Satsuna pensó para sí mismo que el entrenamiento en el calabozo debería ser fácil con Drago en su equipo, podía confiar plenamente en él. Entonces, un chico y una chica se acercaron. El chico preguntó si Satsuna y Drago llevaban mucho tiempo en el equipo. Drago respondió que los seniors finalmente habían llegado. El chico se presentó como Mifune, un estudiante de tercer año en el departamento de magia de formación. Dijo que estarían en el mismo equipo para el entrenamiento. La chica se había cubierto la cabeza, y luego se quitó la capucha para presentarse como Yusua, mencionando que tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Drago se presentó como miembro del departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo, y Satsuna también se presentó. Mifune les dio una palmada en el hombro y preguntó si Satsuna era el ganador del combate de intercambio de este año. Sonrió y dijo que era seguro decir que estaban en buenas manos y que contaba con ellos. Cuando Mifune caminó un poco más lejos, Drago se giró hacia Satsuna y dijo que Mifune parecía más emocionado de lo que esperaba. Yusua agregó que era bonito tranquilizar así a los juniors. Mifune se preguntó en voz alta si ella pensaba de esa manera y esperaba que lo apreciaran, porque a partir de ese momento iría fácil con ellos. En ese momento, el instructor intervino, diciendo que parecía que todos los estudiantes habían llegado y que el entrenamiento interdepartamental comenzaría. Se presentó como Giovanni, el instructor de la sesión y también del departamento de magia de formación. Explicó que, como todos sabían, el departamento de magia de formación y el departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo, participarían juntos en el entrenamiento. Hoy entrarían a las ruinas demoníacas, una mazmorra de clase 1, habitado por monstruos y criaturas subterráneas, y los estudiantes tendrían que trabajar juntos para derrotarlos. Giovanni sacó una pulsera y la mostró al grupo. Explicó que era hora de que contribuyeran, ya que sus logros serían registrados en la memoria de la pulsera. Ganarían puntos cada vez que derrotaran una criatura o recolectaran tesoros. El equipo con la puntuación más alta recibiría una medalla de la academia, y si la puntuación de un individuo superaba los 100 puntos, ganaría la oportunidad de participar en el entrenamiento de campo del Ejército Real de Magos. La mención del Ejército Real de Magos hizo que Satsuna recordara el pasado, donde residía un grupo de los magos más poderosos del reino. Había conocido a muchos camaradas en ese ejército. Si participara en el entrenamiento de campo, seguramente podría verlos a todos nuevamente. Giovanni siguió distribuyendo las pulseras a cada participante, y les recordó que se quedaran dentro de las áreas que no fueran demasiado peligrosas. Si no seguían su consejo, podrían encontrarse con monstruos demasiado poderosos para ellos. También les advirtió que tuvieran especial cuidado y no ascendieran al nivel más bajo de la mazmorra. En caso de emergencia, debían canalizar su maná en la pulsera, lo que activaría un hechizo de teletransportación para llevarlos de vuelta al exterior. Satsuna ya había decidido que apuntaría a 100 puntos, pero luego se detuvo. Él y Drago coincidieron en que aspiraban a 200 puntos. Se intercambiaron una mirada y Drago dijo que hoy finalmente podrían intentarlo. Satsuna estuvo de acuerdo, diciendo que Drago tenía razón. Giovanni preguntó si todos estaban listos, y finalmente, todo comenzó. Al entrar, Satsuna y Drago, sin embargo, se adelantaron mientras comenzaba el entrenamiento conjunto. Satsuna, corriendo junto a Drago, pensó que habían llegado a las ruinas demoníacas, una mazmorra de clase 1, una estructura subterránea construida por una civilización antigua, con trampas y cofres del tesoro todavía en su lugar. Los monstruos que habitaban la zona no dudaron en atacarlos al verlos. Satsuna comentó que, incluso con acceso a la magia de teletransportación, tenía la sensación de que el entrenamiento no sería fácil para ellos. Drago sugirió mirar adelante, ya que se había abierto un camino ante ellos. Se sorprendieron al encontrar una increíble estructura similar a un castillo y se maravillaron del vasto espacio subterráneo. Satsuna tocó una zona, preguntándose si era parte de una planta antigua. Parecía que se había desarrollado un ecosistema dentro de las ruinas. Recordó las palabras del director, que el entrenamiento les daría la oportunidad de convertirse en uno con la naturaleza, ofreciendo grandes recompensas y valiosas ideas sobre la magia elemental. Tenía la intención de aprovechar al máximo esta oportunidad. Otros estudiantes también habían llegado, y Mifune se preguntó qué tan apurados estaban. Yusua señaló algo adelante, y los otros estudiantes comenzaron a charlar a su alrededor. Luego, un grupo se dirigió por un camino con un hombre advirtiendo que los otros caminos eran trampas.
Mifune comentó que esos 4 eran tontos. En este tipo de entrenamiento, se suponía que debían tomar el camino más difícil. Luego señaló un camino diferente, diciendo que debían ir allí. Satsuna pensó que Mifune no estaba equivocado, ya que su objetivo final era acumular puntos. Mifune preguntó si Satsuna venía, y Satsuna, sintiéndose incómodo, tocó una pared, dándose cuenta de que era falsa. Drago preguntó qué era, y Satsuna explicó que las plantas que crecían en la pared estaban en una etapa de crecimiento diferente a las demás, sugiriendo que había otro espacio más allá. Mifune se preguntó si las etapas de crecimiento eran solo una coincidencia, pero Satsuna no estuvo de acuerdo, diciendo que podía escuchar el viento proveniente de dentro. Justo cuando iba a explicar, Drago golpeó la pared para ver qué había al otro lado. Satsuna miró el nuevo camino y sugirió que fueran por allí. Él y Drago se apresuraron, mientras Mifune comentó que habían adquirido una increíble visión, lo cual era ciertamente impresionante. Con suerte, conseguirían muchos puntos. Mientras Satsuna y Drago subían las escaleras, una enorme bola comenzó a rodar desde arriba. Satsuna rápidamente desenvainó su espada para destruirla. Pequeñas piezas de roca cayeron por las escaleras, obligando a Drago y a Mifune a esquivarlas. Satsuna miró a Drago, preguntándose si estaba listo para actuar. Drago apretó los puños, ansioso por demostrar su valía. Dijo que quería causar una buena impresión a todos y mostrar cuán poderosa podía ser la magia cuerpo a cuerpo. Además, no podía dejar que Satsuna lo venciera. De repente, con un destello, varias flechas volaron hacia ellos. Satsuna las esquivó con destreza y luego destruyó la fuente de las flechas. Drago quedó impresionado por los increíbles reflejos de Satsuna, notando como siempre parecía estar un paso adelante en cada situación. Comentó que si se encargaban de todas las trampas, los seniors deberían poder seguirlo sin problema. Luego, vieron un cofre. Antes de que pudieran reaccionar, Mifune usó magia para abrirlo, agradeciendo a Drago por su ayuda. Reclamó el tesoro y ganó 15 puntos. Drago se sorprendió, dándose cuenta de que la persona que abría el cofre se quedaba con el tesoro. Juró que no dejaría que Mifune se saliera con la suya la próxima vez. Satsuna y Drago se adelantaron, pero Drago sintió algo extraño a lo largo de la pared cercana. La golpeó para abrirla y encontró otro cofre del tesoro. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, Mifune usó su magia para agarrarlo, aumentando su puntuación a 30 puntos, mientras que Drago permanecía en 0. A medida que continuaban, Drago se encontró con un obstáculo. Atacó, cortándole las manos y otras partes, pero al final Mifune llegó para decapitarlo y robarle 10 puntos a Satsuna. Después de un tiempo, Drago finalmente consiguió 10 puntos, mientras que Yusua también tenía 30 puntos. Sin embargo, Mifune le había robado más puntos a Drago, elevando su total a 55, lo que dejó a Drago furioso. Durante una breve pausa, Mifune le dijo a Drago que, a pesar de su escala, carecía de conciencia sobre su entorno. Le preguntó cuántos puntos esperaba ganar con esa mentalidad. Satsuna reflexionó sobre la situación. Aunque las reglas no exigían que los miembros del equipo dividieran los objetos de manera justa, él creía que robar los logros de los juniors estaba mal, y que los seniors deberían comportarse con más integridad. Yusua le preguntó a Mifune si había escuchado eso, y Mifune se burló, diciendo que ellos solo eran unos perdedores que no sabían pelear y que solo se quejaban de las reglas. Señaló que las personas estaban allí para ser aprovechadas, y si estaban tan molestos, ¿por qué no intentaban usar sus habilidades contra él? Afirmó que, a pesar de sus quejas, parecía que carecían de la capacidad para hacerlo. Satsuna pensó para sí mismo que no debería subestimar la magia de formación. La magia de formación, que utilizaba círculos mágicos para mover objetos libremente, era conveniente y tenía la ventaja de sorprender a los oponentes. Sin embargo, también tenía sus desventajas. Miró a Yusua, preguntándose por qué había estado tan enfocada en atacar monstruos desde hacía rato. ¿No le importaba acumular puntos? ¿Podría tener un motivo oculto? Mientras continuaban, Yusua tenía 50 puntos, mientras que Mifune lideraba con 80 puntos. Mifune se jactó de que, después de unas pocas victorias más, tendría todos los puntos que necesitaba. Satsuna tenía 35 puntos y Drago aún solo tenía 10. Entraron en una habitación débilmente iluminada, y Satsuna sintió una presencia inquietante en el aire. En el centro de la habitación, algo estaba colocado en un trono. Sin dudarlo, Mifune usó su magia para agarrar el objeto. Sin embargo, en cuanto lo hizo, un aura oscura emergió del tesoro, dejando a Mifune confundido. Satsuna inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Corrió hacia adelante, apartando a Mifune a tiempo, mientras un ataque de haz de energía era desatado desde el tesoro. Una mano emergió del cofre, seguida de una criatura monstruosa.
Aunque esto era solo una mazmorra de clase 1, la presencia y fuerza del monstruo se sentían más amenazantes que cualquier cosa que hubieran encontrado hasta ese momento. Setsuna comprendió de inmediato que era el rey de los muertos, un monarca de la muerte. Escuchó al fuego oscuro susurrar que estaba libre y que atraparía en una pesadilla a quienquiera que tocara. El monstruo gruñó, preguntándose quién se atrevía a interrumpir su sueño, advirtiendo que pagarían con sus vidas. Drago se sorprendió al ver que el monstruo podía comunicarse con ellos. Setsuna advirtió rápidamente a Drago que era peligroso y que él se encargaría. Le dijo a Drago que se mantuviera al margen y lo dejara lidiar con la criatura. Drago, pensando en los puntos, se preguntó en voz baja cuántos obtendría si derrotaba a la bestia. El monstruo lanzó un ataque hacia Mifune, pero Setsuna se apresuró a interceptarlo, cortando el ataque con su espada. Drago intentó golpear al monstruo, pero la criatura conjuró una barrera que lo detuvo en seco. Drago se sorprendió de que pudiera lanzar un círculo mágico desde tal distancia. Mientras retrocedía tambaleándose, pensó que probablemente el guardia de Maná lo había salvado de un daño grave. El monstruo, furioso, cargó contra ellos declarando que los acabaría. Lanzó múltiples círculos mágicos simultáneamente. Setsuna pensó para sí, con tal inteligencia y magia, este monstruo debe ser al menos de nivel 4 estrellas. Todos los ataques impactaron al mismo tiempo, y un círculo mágico apareció frente a Mifune. Setsuna le gritó que despertara justo cuando Drago cortaba el círculo mágico cerca de Mifune, salvándolo del ataque. Mifune recuperó el sentido y Drago le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Mifune aceptó el gesto, pero Setsuna notó rápidamente que se estaban formando dos círculos mágicos alrededor de Yuzua. Ella no se movía, simplemente estaba de pie. Setsuna corrió de inmediato, saltó y la apartó del peligro. Le preguntó si estaba bien, y ella asintió agradecida. Sin embargo, Setsuna sintió que algo no estaba bien. Yuzua actuaba de forma extraña, aunque no estaba seguro si estaba exagerando. Mientras tanto, Drago cortaba los círculos mágicos para despejar el camino. Setsuna tocó su brazalete y le dijo a Drago que usara eso. Drago comprendió de inmediato y respondió que ya lo había estado pensando. Mifune, sin embargo, no tenía idea de a qué se referían. Pensó que no era asunto suyo y solo le importaba reclamar los puntos e irse lo antes posible. Drago miró a Mifune y le preguntó si realmente planeaba hacer la misma jugada de nuevo. Mifune lo negó, alegando que no le haría eso a quien le había salvado la vida. Dijo que haría lo contrario, los ayudaría, pero solo para quedarse con los puntos después. Drago, sin embargo, se mostró firme, no dejaría que Mifune le robara los puntos esta vez. Setsuna, mientras tanto, recordó su pelea pasada con Leo y el campo azul final. Se dio cuenta de que su bala cargada no había sido tan poderosa como debía, y eso le costó la victoria. Esa experiencia le enseñó la importancia de dominar lo básico antes de avanzar. Entonces recordó una conversación con Lionel, cuando él y Drago habían terminado su entrenamiento en el curso. Le preguntaron si había algo más que pudieran hacer para volverse aún más fuertes. Lionel suspiró, como si no le quedara otra opción, y les mencionó que ya era hora de usar algo que había estado guardando, bandas mágicamente pesadas. Explicó que al usarlas durante el entrenamiento, ganarían fuerza adicional. Una vez que se las quitaran, sus habilidades físicas aumentarían significativamente. Sin embargo, advirtió específicamente a Setsuna que no se exigiera demasiado, ya que aún no se había recuperado por completo. Enfatizó que era un método de entrenamiento rudo y anticuado, y debían usarlo con sabiduría. Setsuna y Drago le agradecieron el consejo. Y ahora, en medio del combate, Setsuna supo que era momento de quitarse las bandas que habían llevado desde aquel día. Tanto él como Drago las arrojaron lejos. Mifune los miró incrédulo. ¿Habían estado usando eso todo este tiempo? El monstruo conjuró otro círculo mágico, preparándose para atacar. Sin embargo, ya sin restricciones, tanto Setsuna como Drago activaron su impulso físico y corrieron hacia el monstruo con velocidad increíble. Esquivaron sus ataques con facilidad y contraatacaron con golpes rápidos y poderosos. Drago se lanzó hacia el monstruo con una patada devastadora, pero la criatura logró bloquearla. Drago sonrió. Ese bloqueo tal vez hubiera funcionado antes, pero ya es demasiado tarde. Antes de que el monstruo pudiera reaccionar, tanto Setsuna como Drago le asestaron un golpe devastador al mismo tiempo. Mifune se quedó paralizado del asombro. ¿Cómo podían ser tan fuertes? Una explosión masiva sacudió toda el área. Cuando el polvo se disipó, el rey de los muertos finalmente había sido derrotado. Sus puntos se dispararon, aumentando en 50 para cada uno. Drago supuso que los puntos se habían repartido equitativamente por haberlo derrotado juntos. Mifune, aún atónito, no podía creer lo que había presenciado. ¿Era ese el verdadero alcance de sus habilidades?
Nunca había visto a un estudiante de magia cuerpo a cuerpo tan fuerte como ellos. Justo entonces, Setsuna se giró para llamar a Yusua, pero no estaba por ningún lado. De repente, el suelo tembló violentamente. Un poderoso terremoto sacudió la mazmorra y empezaron a abrirse grietas bajo sus pies. Mifune perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer, pero Setsuna lo atrapó justo a tiempo. Entonces notaron algo alarmante, una horda de monstruos terroríficos apareció a lo lejos. Las criaturas rugieron, con los ojos llenos de furia, y en cuestión de segundos se lanzaron contra los estudiantes. El pánico se apoderó de todos mientras intentaban escapar. El corazón de Setsuna latía con fuerza. ¿Qué estaba ocurriendo en esta mazmorra?